Vale, bueno, espero que se me escuche bien y demás, porque entre la distancia, mascarilla y demás. Bueno, vamos a empezar, como ya os ha dicho Alex, hoy vamos a hacer un taller, vamos a ver un poquito de presentación primero de la temática que venimos a tratar hoy, y luego vamos a hacer una parte un poquito más práctica, por eso el tema de los ordenadores. Os pido disculpas por el caos de estos 15 minutos, porque estaban algunos sin configurar, ¿vale? Y no tenemos permiso de administrador, así que, pues lógicamente, no podíamos hacer gran cosa. Antes de empezar, bueno, voy a repetir un poco lo que ha dicho Alex, pero agradeceros a todos que hayáis venido doblemente. Primero por lo que he preparado y que vamos a hacer ahora en estas horas, y también por la organización del congreso, que bueno, si habéis cotillado la web, pues yo formo parte, también colaboro, y al final esto nos sirve para lanzar el evento, así que os agradecemos mucho que hayáis venido, sobre todo a las caras nuevas. Y dicho esto, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es ver una pequeña presentación rápido, no vamos a perder mucho tiempo en esto, que aquí venimos a hacer cosas, y luego vamos a pasar a hacer un pequeño taller práctico para desarrollar una aplicación relativamente funcional, ¿vale? No va a ser una cosa muy compleja, porque el tiempo da para lo que da, pero sí vamos a ir haciendo alguna cosilla. Iré compartiendo mi pantalla. Iré compartiendo mi pantalla para que veáis lo que voy haciendo, y la idea es que vosotros lo vayáis replicando y demás, ¿vale? Os hemos dejado en los ordenadores abierto ya Xcode, la aplicación que se utiliza para hacer aplicaciones para ellos, con un proyecto ya abierto de base, que es el que vamos a utilizar después. De momento no os hará falta hasta que hagamos la presentación, pero después sí va a hacer falta. En teoría funciona en todo. Si alguno tiene algún problema, pues levanta la mano y lo vemos. Vale, venga, pues vamos a empezar. Bueno, para los que no me conozcáis, nada, súper rápido. Soy graduado de máster por esta escuela, trabajo desarrollando aplicaciones para iOS, llevo ya un porrón de años. He trabajado tanto en empresa como en proyectos más personales. En concreto tenemos uno en activo, además tengo un colega mío que está aquí, Álvaro, saluda a la clase, que tenemos una aplicación de tiempos de espera de transporte público y demás, que es esta de aquí. Y bueno, he colaborado en varios proyectos, y actualmente pues trabajo de esto, de lo que vamos a ver ahora, haciendo aplicaciones para ellos, y bueno, pues proyectos como trabajo con McDonald's, gente de Repsol y demás. Alex, ¿qué? ¿Eh? Sí, estoy grabando, Alex, sí. Me preocupaba ya, Alex, por la grabación. Vale. Bien, pues una vez ya sabéis quién soy, tampoco hay que detallar mucho esto. Vamos a empezar. Y de lo que va esta charla, o este taller, mejor dicho, es de SwiftUI, ¿vale? Antes de nada, ¿cuántos de aquí habéis desarrollado alguna vez aplicaciones para iOS, tecnología Apple, mobile en general? Vale, pocos, que era lo que esperaba. Bien. Pues a ver, el objetivo de este taller, evidentemente, no es que entendáis todo el contexto de desarrollar una aplicación móvil, porque es tremendamente complejo y no nos daría con el tiempo que tenemos, sino más bien centrarnos en esta nueva herramienta, este nuevo framework de construcción de interfaces, que es relativamente nuevo, tiene solo 2 años de vida, pero la versión actual menos de uno prácticamente, o uno como mucho, y que aprendéis un poco pues cuál es la idea que va detrás de esta herramienta, y cómo se utiliza, y qué, digamos, paradigmas tiene a la hora de implementar vistas, ¿vale? Diseñar pantallas. Entonces, bueno, conceptos de teoría básicos para que nos quedemos con ellos, aunque ya os digo que no es muy importante. Este framework se ha diseñado, digamos, en consonancia con Swift, que para el que no lo conozca es un lenguaje de programación, es el lenguaje de programación diseñado por Apple y que se utiliza para desarrollar aplicaciones para el ecosistema de Apple, para iOS, Apple TV, los WatchOS que podemos llevar en las manos, etcétera. Y es en el que está inspirado SwiftUI, lo veremos ahora después. Aquí tenéis un extracto. ¿Alguno de aquí ha trabajado con React alguna vez? Desarrollo web, front, yo vaya al fondo, vale. Si hubierais trabajado con React, y si miráis algunas cosas en un futuro, veréis que hay muchas similitudes, ¿vale? Está muy inspirado en la gestión de estados de React y en su modularización, es decir, en la capacidad para generar componentes visuales reutilizables muy fácilmente, y lo vamos a ver luego en el taller. Un par de matices, esto solo está disponible para aplicaciones que vayan a ser instaladas en un dispositivo iOS 13 o más, ¿vale? En teoría está el Xcode ya preparado y el proyecto que os hemos puesto de base preparado para esto, pero que sepáis que tiene esta restricción, como la mayoría de frameworks nuevos que saca Apple. Y esto es especialmente importante, es compatible con UIKit. UIKit es el framework que se utilizaba hasta ahora. Era lo estándar de Apple para construcción de interfaces. SwiftUI lleva siendo lo estándar desde hace un par de años, pero no significa que sea ya lo único que se usa. Evidentemente hay muchas aplicaciones en el mercado que no pueden actualizarse y hacer un cambio tan grande en su implementación en poco tiempo. Entonces, a día de hoy UIKit es lo mayoritariamente utilizado, y una de las grandes ventajas de SwiftUI es que es totalmente retrocompatible. Entonces se puede empezar a ir migrando una aplicación poco a poco y trabajar con ambos frameworks a la vez. Y bueno, esto es un poco un ejemplo
de una vista de código sencilla escrita en SwiftUI, ¿vale? Lo más importante a nivel teórico con lo que tenéis que quedaros es que la idea de SwiftUI reside en ser todo muy declarativo. De hecho, es un lenguaje es un framework que está orientado, diseñado con una intención declarativa. Y lo que, digamos, el fundamento principal que dirige todos los frameworks y todas las herramientas de las que se compone SwiftUI es el hecho de modelar estados. Es decir, antiguamente, bueno, tradicionalmente y en la mayoría de sistemas o de tecnologías para desarrollar aplicaciones móviles, lo habitual es desarrollar de forma imperativa. Es decir, yo tengo un campo de texto y le digo, campo de texto, quiero que tengas este valor, o botón, quiero que tengas este título. En SwiftUI el enfoque es diferente. El enfoque es más bien definir todos los estados posibles que pueda tener tu vista y ya se encargará el sistema de gestionar las transiciones entre ellos, que es un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, aquí si os fijáis, bueno, todo evidentemente es declarativo, de hecho esto es una función, a fin de cuentas, y bueno, pues al final la idea es que queda el código muy legible y también es más, digamos, difícil que aparezcan errores por gestión de estados, que lo vamos a ver después. Pues es una lista que tiene una imagen y un par de textos, luego se entenderá mejor. Más ventajas que trae SwiftUI que no existían antes. Bueno, esto es una captura de Xcode, que es el IDE que vamos a utilizar después. Esto que veis aquí es una vista previa de la vista, de la pantalla, digamos, que se estaría haciendo pues aquí en SwiftUI. Y una gran ventaja que tiene es que hasta ahora las herramientas visuales que tenía Apple para maquetar interfaces eran, digamos, que te mostraban una aproximación de cómo iba a quedar la interfaz, pero no. Luego había problemas y no se solía corresponder con la realidad, tenías que arreglar cosas según el dispositivo por cambios de tamaño, cosas de ese estilo. Esto, en cambio, este canvas que veis aquí, es una compilación real, que es una de las grandes ventajas de SwiftUI. Todo el código de interfaz que escribes se compila en tiempo real y puedes detectar errores, ver si se está maquetando bien para un iPhone de tamaño más pequeño o más grande, o para Landscape o para un iPad. Veis un poco la idea, ¿no? Y bueno, aparte es muy visual, bastante intuitivo, etc. Luego lo veremos más en detalle. Bueno, como os he dicho, SwiftUI viene a reemplazar un poco a UIKit, y porque conozcáis un poquito las diferencias o las mejoras que viene a traer. La primera de ellas es la sintaxis, el cómo se escribe el código. El enfoque de UIKit era imperativo, lo que os decía antes, campo de texto, ten este valor de texto. En cambio, SwiftUI es declarativo, todo a través de funciones, básicamente. El tema del estado. En UIKit, el estado concreto tiene que gestionar el desarrollador y es el responsable de reflejar esos cambios. Entonces, si tú tienes una serie de condiciones por las cuales tu pantalla tiene que mostrarse de una forma o mostrarse de otra, te toca a ti hacer eso. ¿Y cuál es el problema? Que si te toca a ti, es más probable que haya bugs. Porque al final gestionar estados es muy complicado. Claro, cuando es una pantalla sencilla no hay ningún problema. Pero cuando es una pantalla muy compleja que tienes 50 estados posibles, pues es bastante más habitual que el desarrollador cometa errores. En cambio, con SwiftUI no es que no vayan a existir los errores, pueden existir, pero es más difícil que ocurran porque se definen todos los estados a la vez y aparte de que el código es más legible y más mantenible, es más complicado porque al final tienes una única fuente, digamos, de verdad. Luego vamos a explicar lo que es el concepto de fuente de verdad, pero digamos que tienes una única fuente de datos que es la que va a hacer que tu vista se actualice y tenga un estado u otro, pero no tienes que encargarte tú de esa gestión. Luego lo entenderemos mejor. Bueno, por supuesto, mejoras de rendimiento, esto como todo lo nuevo que va sacando Apple. Realmente, SwiftUI en el fondo se apoya en UIKit, pero más bien lo que era AutoLayout, que es la capa por encima de UIKit para visualmente crear las vistas, que la vamos a ver ahora después, pues digamos que de rendimiento no iba muy bien. SwiftUI, por cómo renderiza las vistas y en lo que se apoya por debajo, pues mejora bastante, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en eso, pero para que lo sepáis. Yo, desde luego, desarrollando día a día lo noto y bastante. Y bueno, una gran ventaja que es la interoperabilidad, lo que ya os decía. Bien. Asimismo, vamos a hablar de AutoLayout. Esto que pone aquí arriba, IB y Storyboards, IB significa Interface Builder, es básicamente la herramienta que tenía Apple y que sigue existiendo a día de hoy para construir gráficamente pantallas con UIKit. Bien, vamos a ver un poco cómo mejora SwiftUI o qué diferencias trae con respecto a este sistema que había hasta ahora. Vale, lo primero, el tema de los propios archivos. SwiftUI es 100% código escrito en Swift. En cambio, el Interface Builder, AutoLayout, el sistema que había hasta ahora, se compone de archivos XML. Tú tienes tu editor visual y arrastras componentes y demás, pero por debajo eso es un XML. Claro, un XML, aparte de que era enorme, no es legible, porque al final por dentro se construye con identificadores internos del sistema, nombres que no están expuestos al desarrollador, entonces no se entiende bien. En cambio, SwiftUI es tu propio código. El 100% de la pantalla es código que tú has escrito y que tú controlas. Entonces, a la hora de desarrollar, vamos, 1000 veces mejor. Asimismo, dado que esto eran XMLs gigantes,
Pues claro, editarlo a mano he puesto difícil, pero realmente prácticamente imposible, ¿vale? En cambio, SwiftUI está diseñado por defecto para editarse a mano. Hay posibilidad de arrastrar gráficamente componentes a la pantalla, pero no se suele usar. Está diseñado para escribirse 100% código a mano. Asimismo, los storyboards es un componente que sacó Apple allá por 2014 que básicamente te permitía tener en un único archivo gráfico, un editor visual, muchas pantallas de tu aplicación y relacionarlas entre ellas y demás. Eso al principio parecía que estaba muy bien, pero al final con los años se ha demostrado que no funciona bien, que es poco eficiente en cuanto a rendimiento, consume memoria, una burrada, o sea que si tienes un ordenador que no tenga un buen hardware, pues era prácticamente imposible de editarlo. Y en general no era cómodo. En cambio, SwiftUI pues ha tirado, digamos, esa mentalidad un poco a la basura y está diseñado para, en principio, ser una pantalla o un componente visual, que no tiene por qué ser una pantalla, puede ser un cacho de una pantalla, por archivo. ¿Esto al final qué consigue? Pues que sea más reutilizable, que vaya mejor de rendimiento el IDE, más modularizable, mejor de testear, etc. Asimismo, claro, con el sistema que había antes, difícil reutilizar componentes de UI. En cambio, SwiftUI precisamente está diseñado para que lo que se desarrolle sean componentes que puedas reutilizar a lo largo de toda la aplicación con tan sencillo como escribir una línea de código. Y bueno, todos con JIT supongo que sí que habéis trabajado la mayoría, ¿no? Si habéis hecho algo de desarrollo, ¿habéis utilizado algún software de control de versiones alguna vez? Vale, imagino que sí, bien. Cuando tenemos un merge fail en JIT, cuando nos chocan dos archivos, ¿qué hacemos? Pues ver el contenido de los archivos y ver que si me tengo que quedar con el cambio remoto, el local, etc. Bien, ponte a hacer eso con un XML gigante, imposible. A ver, si dos personas han tocado la misma pantalla, dos desarrolladores, eso era prácticamente imposible de arreglar. En cambio, con SwiftUI es sencillísimo, porque como el 100% del archivo es código, y además es código legible que se entiende, pues fácil. Y esta es una ventaja especialmente importante, aunque parezca así como más secundaria, que tenía que ver con lo que os he dicho antes. En SwiftUI la interfaz se compila constantemente. Entonces, si tú ves una vista previa de tu interfaz, con el canvas que os enseñaba antes, no es una aproximación, es exactamente la interfaz que va a salir. Con Interface Builder eso era imposible. No, el diseño que tú hacías de la pantalla desconocía el código completamente. Y eso podía producir errores. Y producía, de hecho. Y esto es lo mismo que os acabo de decir. Las previews de SwiftUI, pues al final lo que hacen es compilarte la interfaz real. Vale. Esto era un storyboard, ¿vale? Lo que os decía antes, lo que se utilizaba hasta ahora. Veis que hay muchas pantallitas y demás. Y claro, esto parecía que estaba muy bien, pero cuando tienes un Mac antiguo y tiene que renderizar esto, va fatal. Y luego por dentro es esto. Bueno, esto es solo un pequeño cacho. O sea, mirad lo grande que es el archivo. No me cabía en la captura, claro. Poneos a editar esto a mano, imposible. Y si resulta que yo he tocado esta pantalla y mi compañero desarrollador ha tocado esta, ponte a ver aquí qué hay que mantener, qué cambios hay que descartar. Imposible, ¿vale? En cambio, SwiftUI es tan hermoso como esto. Es verdad que esto es una pantalla simple y evidentemente no es todas las pantallas que hay aquí, pero fijaos el cambio de idea. De entrada lo tenéis todo en un mismo sitio. Lo que se ve aquí a la derecha es código ya compilado y real. De hecho, si se le da este botón de play, se ejecuta el código. Se puede tocar la pantalla como si fuera un simulador. Y el código es perfectamente legible. Aquí que tenemos 3 labels de texto puestos en vertical. Pues tenemos 3 labels de texto puestos en vertical con este componente que es vertical stack, que lo veremos después. Es fácil de leer, fácil de debuguear y sobre todo fácil de mantener. Si mañana tocamos 2 personas la misma pantalla, pues sabemos fácilmente con qué hay que quedarse o con qué no. Vale, como os decía, UIKit y SwiftUI es interoperable, por tanto, la mayoría de, y aquí ya sí empezamos a bajar más al nivel de implementación, la mayoría de componentes que existían en UIKit tienen su equivalente o parecido en SwiftUI. Es verdad que todavía las APIs de SwiftUI están por mejorar, dejémoslo ahí. Es decir, los componentes básicos más o menos está todo portado, pero hay ciertas cosas que en UIKit encuentras porque es un framework que lleva años y años y años usándose. Y en cambio en SwiftUI pues todavía falta. Pero bueno, aquí os he puesto algunas de las equivalencias que hay. Pues si en UIKit para poner un campo de texto en una aplicación era un UILabel, pues en SwiftUI hay un text. Si no está el botón, por ejemplo, en UIKit había un UI button, pues en SwiftUI hay un button, ¿vale? Para que os hagáis una idea. No, esto simplemente para que lo tengáis, las diapositivas y demás lo subiremos todo. Pero bueno, para que veáis las equivalencias que hay. Vale. Esto sí que es especialmente importante. SwiftUI, como os decía al principio, está diseñado para que se desarrolle con la mentalidad de implementar estados, es decir, de definir estados y que simplemente el sistema automáticamente reacciona a los cambios de estados. Esto es muy reactivo, es decir, al final las aplicaciones móviles, en esencia, lo que hacen es responder a eventos.
el usuario toca un botón, o hace scroll, o se va a segundo plano, arranca la app, pero eventos a fin de cuentas, ¿vale? Bueno, pues SwiftUI viene con estos property wrappers que básicamente son anotaciones para gestionar un poco todo este tema de los eventos y demás. Entonces vamos a explicar un poquito esto, porque esto sí que es importante entenderlo bien. El core, digamos, de SwiftUI está aquí. Estas anotaciones, si habéis utilizado lenguajes como Java, probablemente hayáis utilizado anotaciones, las de Java, no estas, básicamente se asignan a variables y hacen cosas por detrás, ¿vale? ¿Y qué hacen? Pues bueno, dependiendo un poco de cada una, te dicen básicamente cómo va a manipularse o mejor dicho, cómo va a reaccionar las vistas de SwiftUI a cambios en esas variables, ¿vale? La más sencilla, @state. Esta anotación sirve para esencialmente decir, esta variable, cuando cambie, hay que repintar la interfaz, ¿vale? Por ejemplo, si tengo que, en un caso, mostrar cuando estoy deslogueado, por ejemplo, mostrar un botón de login y cuando estoy logueado ocultarlo, pues podría tener una variable de estado que fuera mostrar botón de login. Y según él tenga un valor u otro, la interfaz debería cambiar. Esa es un poco la idea, ¿vale? Los vamos a ir explicando mejor durante la demo porque se entenderán mejor, pero sí me quiero parar en esta diferencia de aquí, ¿vale? Esto que pone Source of Truth. Porque este concepto, si leéis teoría de SwiftUI o buscáis documentación, lo vais a encontrar mucho. Básicamente, esto viene a representar, según la anotación que sea, si es una fuente de verdad o no. ¿Y qué significa que es una fuente de verdad? Pues esencialmente que el valor, la referencia de ese atributo que hemos marcado con esta anotación, la gestiona directamente la vista / clase donde se esté utilizando o no, ¿vale? Volvemos al ejemplo del botón de antes. Si yo tengo una pantalla de login en la que tengo que mostrar un botón u otro, o un texto u otro según un estado, yo soy el que sabe cómo manejar ese estado, por eso lo anoto con un @state. En cambio, si yo soy una pantalla en la que mi información depende de una anterior que tiene que terminar de hacer una operación de red, por ejemplo, pues no soy yo quien gestiona esos datos, lo gestiona la pantalla de antes. Pues para eso hay otro tipo de anotaciones que no son un source of truth, por ejemplo el binding. Lo vamos a ver mejor después en la parte práctica. Pero bueno, básicamente hay un montón de anotaciones. De hecho, aquí no he puesto todas, os he puesto aquí un enlace con todas las que hay. Y esencialmente, ¿qué hacen estas anotaciones? Provocar actualizaciones en la vista, ¿vale? SwiftUI, como os decía, es muy reactivo. Entonces, la idea es que cuando se producen eventos o cambios en el estado, la vista o vistas que tienen que cambiar se enteran y dicen, pues me actualizo, ¿vale? Y se actualizan con los nuevos valores. Todo eso es lo que gestiona SwiftUI por debajo y es lo que lo hace tan potente. Antes esos cambios había que hacerlos a mano. Y era donde podían aparecer los errores de, pues para este caso me he dejado aquí. Lo vamos a ver después. Vale. En relación con lo que os decía justo ahora, al final lo que ocurre es que los datos, las variables que representan estados y la vista están íntimamente ligadas entre sí. Por tanto, podríamos decir que estas anotaciones, digamos que hacen que las variables vivan una especie de dualidad. Por un lado, son variables que guardan un valor, el ejemplo que os ponía antes del botón podría ser una variable booleana, por ejemplo, pero por otro lado, son variables que provocan que haya cambios en la interfaz, es decir, que están enlazadas con la interfaz y en cuanto ellas cambian, la interfaz se actualiza también, ¿vale? Bien, pues añadido a estos wrappers que veíamos antes, aparece un operador nuevo, que es el operador binding, que tiene este $, aquí, que básicamente lo que hace es poder coger una variable marcada con un property wrapper de los que veíamos antes como un binding, como un enlace, ¿vale? El ejemplo más sencillo, si yo tengo una variable de estado, la que sea, que es booleana, si yo utilizo la variable sin más, el valor que tengo es un booleano. Podría decir, if show login, pues pongo el botón, else, pongo otra cosa. Pero si luego yo quiero que esa variable se pueda utilizar en otra pantalla para provocar un cambio desde una vista secundaria en una vista principal, por ejemplo, podría acceder a $state y entonces lo que tendría es un enlace a esa variable, un bind, ¿vale? Lo vamos a entender mejor después en la parte de práctica también. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poco más en materia de lo que vamos a hacer. Evidentemente no vamos a poder ver todos los componentes de SwiftUI ni muy en detalle porque es enorme, o sea, no tendríamos tiempo. Pero bueno, para que veáis un poco algunos de los componentes que vamos a tocar. Lo más básico es las herramientas para, digamos, maquetar la interfaz, lo que es el layout de vistas. Lo primero que vamos a ver es algo básico. Todas las vistas en SwiftUI son de tipo View, ¿vale? Es una vista genérica. Esto lo vamos a tener en todas las pantallas. Y luego, lo más importante, los componentes más importantes del layout son el HStack, el VStack y el ZStack, que básicamente son componentes para decir cómo se distribuyen los elementos. Con un HStack distribuyo elementos en horizontal, con un VStack en vertical y con un ZStack en el eje Z, es decir, unos encima de otros o debajo de otros, ¿vale?
Asimismo, vamos a ver también un poco las scroll views para permitir que en nuestras pantallas puedas hacer scroll y el contenido suba y baje, y las listas, que son una variación de las scroll views. Controles de usuario, hay muchos, pero bueno, vamos a ver el text, que es el más básico, para mostrar un texto. De hecho, tendréis abierto un simulador donde puede que algunos tengáis una app lanzada que pone Hello World, pues eso es un text. Botones, imágenes, cosas que entendemos todos, ¿vale? Vamos también a ver también un poquito de navegación, de cómo gestionamos nuestra app no puede ser solo una pantalla, habrá que moverse de una a otra, poder presentar pantallas secundarias, etcétera, lo vamos a ver también. Y un ejemplo también con una pantalla modal que salga por encima. Y por último, ya si nos da tiempo, veremos un pelín de animaciones, porque no me quería centrar mucho en esto porque ya es más avanzado y no nos da el tiempo, pero otra de las grandes ventajas o de lo nuevo que trae SwiftUI es una API de animaciones brutal. Es decir, hacer animaciones en las apps ahora mismo es sencillísimo con SwiftUI, y además por debajo son muy eficientes porque utilizan una tecnología de Apple que se llama Metal, que es para temas de renderizado y demás, que es muy, muy, muy bestia. Entonces vamos a ver si nos da tiempo, haremos una animación rápida. Vale, un par de cositas más de teóricas y ya empezamos. Los View Builders y los View Modifiers. Esto básicamente son dos componentes o dos posibilidades que trae SwiftUI que ayudan a construir las interfaces, ¿vale? Los View Builders, básicamente, cuando estamos construyendo una vista en SwiftUI, todo lo que veáis entre llaves, porque esencialmente va a ser meter componentes de interfaz entre llaves, pues esas llaves son lo que llamamos un View Builder, es decir, es una función que devuelve una vista. Puede ser tan compleja como sea, como las muñecas rusas que van metiéndose unas cada vez más pequeñas dentro de otras, pues esta es un poco la misma idea, ¿vale? Entonces, hay algunos que vienen por defecto, todos los componentes que hemos visto aquí tienen View Builders para decir cómo se pintan o qué acciones hacen o similar, pero se pueden crear algunos propios. El ejemplo de aquí, esta pantalla muestra dos textos, aquí hay dos campos de texto, pero además están envueltos en un View Builder que lo que hace internamente es coger todas las vistas que se metan dentro de estas llaves y ponerles un foreground color verde. Entonces, si os fijáis, salen textos, pero salen con color verde, ¿vale? Se podrían definir personalizados y si nos da tiempo haremos uno. Y los View Modifiers son algo parecido, solamente que en vez de ser un bloque de función, suelen ser pues una función o un atributo de un elemento. Aquí en este caso tenemos una vista con dos campos de texto y un botón. Sin embargo, tienen más o menos el mismo estilo. ¿Por qué? Porque hemos hecho un View Modifier que tiene esta estructura. Esto es una clase de SwiftUI que tiene esta estructura y que dentro lo que hemos hecho es a todo el elemento visual al que le apliques este modifier, pues le pones padding de 10, le pones por encima un rectángulo que tenga este borde y le pones además color azul. Entonces, si os fijáis aquí, el texto tiene una llamada a un método que es del sistema modifier y le pasamos este view modifier, entonces le aplica eso. Y estos dos de aquí abajo llaman a otra función diferente, porque además hemos hecho una extensión de la clase padre view para que todas las vistas lo tengan, donde básicamente al llamar a este método aplicamos el modifier. ¿Veis un poco la idea, no? Es muy extendible, es súper fácil hacer componentes reutilizables, porque la gracia de esto ¿cuál es? Que si yo tengo que hacer una app en la que el equipo de diseño me ha dicho que todos los botones tienen que ser así, pues yo me hago un modifier para todos los botones y cada vez que añado un botón le meto eso y se acabó. Y me lo hace solo, ¿vale? Lo que os decía, mucho reutilizar y demás. Y bueno, ya dejamos la parte aburrida de presentación y esencialmente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer una pequeña app muy rápida, ya que estamos en un congreso y en las config talks, pues vamos a hacer una app de las config talks, ¿vale? Tenemos una página web, pues vamos más o menos a replicar, entre comillas, partes de la web en una aplicación muy sencillita, ¿vale? Bueno, aquí veis un poco lo que hace y demás. En esta URL está el repo base, pero en teoría lo tenéis todos, ¿vale? En el PC ya. Entonces, dadme un segundo, que me cambio de contexto. Vale. Vale, imagino que se está viendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? ¿Lo veis bien la luz y demás? Como está en negro. Voy a hacer una cosa que igual ayuda. Vale, ¿se ve mejor ahora? ¿Veis bien, no? Vale, guay. Vale, pues si tenéis todos abierto Xcode, que deberíais tenerlo ya abierto todos, veréis que tenéis abierto un proyecto que se llama Config Talks y que tiene ya código, ¿vale? Algunas cosas para ahorrar tiempo las hemos dado hechas. Todo la parte de la carga de red, los modelos, etc. Ya hay aquí algunos archivos de código, no tenéis ni que mirarlos, ¿vale? No
no hace falta. Pero bueno, pues aquí por ejemplo tenemos el componente que carga de la API de la web, que es un WordPress y tiene una API básica. Y bueno, mucho código que esencialmente no nos va a hacer mucha falta. A nosotros nos interesa pintar interfaces. Vale. Y dejando de lado estas 4 carpetas, lo primero que deberíais fijaros es en este archivo que se llama config. Bueno, tiene este nombre tan feo porque lo ha autogenerado Xcode. Esto es el punto de inicio de la aplicación, ¿vale? Y es especialmente interesante daros cuenta de que podemos entender el 100% del punto de inicio. Al final esto no es más que una struct, ¿vale? Que tiene una anotación de qué es la principal y ya está. Y que tiene esto que pone aquí, SomeScene, esta escena es el punto de entrada de la aplicación, ¿vale? Tan sencillo como eso, 2 líneas de código y ya tienes una aplicación. Entonces, todo esto escrito en SwiftUI, por supuesto, por eso está el import de aquí arriba. Y luego tenemos esta Content View, que es pues una vista vacía por defecto que nos crea Xcode cuando creamos el proyecto, ¿vale? Lo primero que veréis aquí es este canvas, que a veces le cuesta un poquito cargar, ya os lo adelanto. Pero bueno, entre que carga, hay dos cosas aquí que podemos distinguir que están bastante diferenciadas entre sí. Esta primera parte de aquí arriba, esta estructura, es la vista, es decir, la interfaz que estamos maquetando nosotros. Puede ser más grande o más pequeña. Y esto de aquí abajo, que en vez de tener como clase padre la clase view, tiene este preview provider, es lo que hace que aparezca este canvas aquí. Si yo me cargo esto, adiós canvas, ¿vale? Lo chulo de esto es que puedes configurarte las vistas previas que a ti te den la gana. Por ejemplo, si yo quiero ver la pantalla 2 veces, pues la podría ver 2 veces. ¿Vale? Aquí es un poco absurdo, pero podría ponerle parámetros para que se comportara de forma diferente y podría probar, por ejemplo, pues si es una pantalla que va a tener un listado, podría probar el caso en el que la lista esté vacía, el caso en el que la lista sea muy grande, el caso en el que sea más pequeña. ¿Veis un poco la idea? Esto para desarrolladores es, vamos, lo usamos día a día. Más cosas interesantes del Canvas. Este botoncito de aquí, como os decía, te permite ejecutar la aplicación en tiempo real en este Canvas. Con un texto no se va a notar mucho, pero si por ejemplo añadimos un botón, vamos a cambiar el texto por un button. ¿Vale? Y le doy a play. No sé si se aprecia, pero veis que se pulsa. No sé si se aprecia bien, pero bueno. Al final esto se puede tocar, ¿vale? Y también se puede además cambiar cosas como, por ejemplo, el tipo de dispositivo que sale. Ahora mismo diría que está cogiendo el iPhone 12 de aquí. Pero si no me deja mal y lo cambio al iPod, por ejemplo, pues se cambia al iPod, ¿vale? Esto cuando tienes un requisito de que tiene que funcionar en móviles muy concretos, pues está muy bien para probar, ¿vale? Y por supuesto podemos lanzar la app de normal también y probarla en un simulador. Le damos al botón de play. Y cuando arranque y demás. Aquí tendríamos... Bueno, al principio le cuesta un poco la primera instalación, pero... Ahí está. Y esto es una app normal y... Solo que en el contexto de un simulador. Aquí en el Canvas lo tenemos directamente en el código. Más cosas chulas que tiene este Canvas de aquí, que insisto a veces va un poco regu, pero cuando va bien, otra de las grandes ventajas es que recompila el código en caliente. Es decir, si yo cambio este texto del botón y le pongo esto, veis que se ha actualizado, ni siquiera me ha dado tiempo a mirarlo y ya estaba cambiado, ¿vale? Y no hace falta ni siquiera que esté en ejecución para ello, ya te va maquetando. Bien. Vale. Pues dicho esto, vamos a empezar a maquetar un poco pues la aplicación que nos han pedido, que esencialmente es un pseudo clon de la web del Congreso. Y lo primero que nos fijamos, y voy a volver aquí, bueno, os presento que es más fácil, es que tiene una tab view aquí abajo, ¿verdad? Un componente de navegación con 4 pestañas que se puede ir cambiando entre ellas, ¿vale? Pues vamos a hacer eso primero. Y aquí es donde entra la potencia de un lenguaje tan sencillo y tan bien diseñado como SwiftUI. Ahora mismo la única vista que se está mostrando es esta Content View de aquí, que fijaos que instanciarla ha sido tan sencillo como escribir, que de hecho ya lo daba Xcode de hecho, esta línea. Pero si yo ahora quiero cambiarlo y mostrar unas tabs, pues es tan sencillo, bueno, si no me pongo en mayúsculas mejor, puedo escribir tab view. Y esto ya es un componente entero de interfaz, con toda su lógica por detrás, etc, etc. Evidentemente está vacío, pero es un componente de interfaz entero. Y tan sencillo como escribir código. No hay ni que andar arrastrando componentes visuales, ni definiendo cómo se enganchan con el resto de elementos de la interfaz. Es tremendamente sencillo. Bien. ¿Este tab view que tiene que tener dentro? Pues las vistas que van a representar cada una de las tabs, cada una de las pestañas. Bien, teníamos 4. Voy a meter de momento una de pruebas, ¿vale? Que luego esto irá cambiando. Voy a meter unas pocas. Por ejemplo, pues esto así. Y así, vale. Ok, si ahora ejecutamos esto,
veis que ha aparecido aquí abajo. No sé si se aprecia muy bien por el brillo, pero aquí ha aparecido como una capa con un color diferente, pero no hay botones, ¿verdad? Bien, no hay botones porque con esto no nos vale. Tenemos que utilizar un atributo que tienen todas las vistas, que en general otra de las grandes ventajas de SwiftUI es que es muy fácil de componer vistas unas con otras. Al final, lo que está diciendo esta TabView es, tú méteme aquí las vistas que quieras, pero si quieres además que aparezcan abajo, pues tienes que hacer una llamada a este método de aquí, este tabItem. Dime, Alex. Ah, sí, perdón. La tecla de... Sí, es que los teclados no son de Apple, entonces la tecla Windows es el equivalente a control, es decir, Windows C es copiar y Windows V pegar, ¿vale? Perdón que estoy acostumbrado, pero... Vale. Bueno, pues si ponemos este punto tabItem, si os fijáis de nuevo esto, ¿qué es lo que pide? Un view builder, es decir, dos llaves. Méteme aquí por lo que quieras. Y aquí lo que le vamos a meter es otro componente que es un label. Y vamos a decirle que tenga esta imagen, ¿vale? Todo esto evidentemente voy más rápido porque no es tanto el objetivo de esto que entendáis al 100% del detalle. Para esto hay mucha documentación en la página de desarrolladores de Apple, sino más bien que podamos ver un poco cómo funciona en general, ¿vale? Porque si tuviéramos que ver todo en detalle no necesitaríamos un semestre entero. Vale. Vamos a poner 4 tabItems de estos con 4 iconitos. Por cierto, ni que decir tiene que todo el código lo subiremos al repo cuando acabe la ponencia, ¿vale? Por si alguno lo quiere ver en su casa con más calma, o sea, no pasa nada si ahora decir, oye, no me da tiempo a seguirlo, o lo que sea. Vale, si ejecutamos esto, ahora se aparecen las tabs, ¿verdad? Bien, montar esto, que a priori podría parecer complejo, pero claro, aquí pensad que se involucran muchas cosas. Está el mero hecho de pintar esta vista aquí abajo, con iconitos, campos de texto, que se adapte según el tamaño del dispositivo, que cuando pulses en una opción u otra te cambie la pantalla entera que se está presentando. Aquí hay muchísima lógica. Bien, todo esto es automático y hemos necesitado prácticamente nada de código. Realmente el código es muy sencillo, editarlo es trivial. Veis un poco la idea, ¿no? En general esta va a ser la idea de toda la... de SwiftUI en general y de toda la demo. Voy a bajar un poquito la fuente, que no me cabe nada en la pantalla. Vale. Bien. Pero claro, con eso solamente tenemos las tabs y ahora mismo lo único que se está mostrando es un campo de texto, porque lo que hemos puesto para cada una de las vistas del TabView es un componente de texto. Necesitamos más cosas. Bien. Pues vamos a empezar a crear pantallas y vamos a hacer la primera de ellas. La primera de ellas es, si os fijáis en el vídeo, una lista de las ponencias de las config tools, que la vamos a coger de red, que toda esa parte del módulo de red ya está hecha, y a nosotros lo que nos interesa es pintar esa vista tan fancy con la sombrita, la tarjetita, el no sé qué. Vale. Sí. ¿Cómo haces para hacer la preview a la derecha? Voy. Ah, si a alguno no le sale la preview, muy buena pregunta. En esta nos va a salir. ¿Por qué no va a salir? Porque no tenemos ninguna preview provider, ¿vale? Porque lo estoy haciendo directamente sobre la clase app, ¿vale? Que no es una vista como tal, es el punto de entrada de la aplicación. Pero si en algún momento en una vista que tenga un preview provider no os aparece, le dais aquí a Canvas y listo, ¿vale? En cualquier caso, en esta es normal que no aparezca, ¿vale? Porque no hemos puesto ningún preview provider, ¿vale? Bueno, pues este content view nos lo vamos a cargar, que ya no lo vamos a usar. Y vamos a hacer la primera de las pantallas, o vamos a empezar a plantear la primera de las pantallas. Vale. Y como os he dicho antes, la idea de SwiftUI es pensar siempre en modularizar las cosas para que sean reutilizables. Entonces, en vez de hacer directamente la pantalla a cholón, por así decirlo, vamos a pensar en módulos. ¿Y cuál es el primer módulo que tenemos aquí? Bueno, ya volverá al vídeo, pero básicamente es esa vista, esa tarjeta que representa cada una de las ponencias. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Que visualmente tiene cierta complejidad, si os fijáis. Tiene sombras, tiene una imagen que tiene que cargar de red, tiene un montón de campos de texto, aquí unos iconitos, aquí un botón para marcar como favorito. Tiene bastantes cosas, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Voy a hacerme una carpetilla aquí. Vosotros podéis poner... Ah, para crear esta carpeta le podéis dar a Windows Alt N, creo que debería ser, pero bueno, si no, botón derecho aquí, New Group y ya lo tenéis, ¿vale? Y vamos a hacer una carpetita para las escenas de la aplicación. De todos modos, las carpetas es simplemente para organizarse, no hace falta que seáis 100% escrupulosos. Vale. Yo me he hecho aquí una carpetilla de escenas con una segunda carpeta de sesiones, que es donde va a ser la primera pantalla que hagamos. Pero antes de hacer la pantalla, voy a hacer aquí otra carpetilla.
vamos a hacer ese componente reutilizable, esa tarjetita que va a representar cada una de las sesiones, ¿vale? Hazme un segundo. Vale. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Pues bueno, le podéis dar o a botón derecho New File o a Windows N y debería saliros el selector de templates. Y aquí veréis que hay una template que pone User Interface, que es una SwiftUI View, ¿vale? Esto es lo que queremos. Next. Le ponemos un nombre, yo que sé, Session Art View, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que nos crea es esto. Parecido a la Content View que teníamos antes por defecto, un canvas vacío, una vista que solo tiene un texto que pone Hello World y un preview sin más, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a maquetar todo esto. Evidentemente, cuando ya se va cogiendo experiencia, pues se van viendo mejor los componentes, pero lo primero que vais a necesitar casi siempre cuando vayáis a maquetar una vista con cierta complejidad es utilizar alguno de los stacks que veíamos antes, o el horizontal, o el vertical, o el Z, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí al final lo que tenemos es un montón de componentes, una foto, un botón, textos, que están distribuidos de una manera o de otra, ¿vale? La mayoría están distribuidos en vertical. De hecho, todo en general es vertical en la inmensidad de aplicaciones móviles. Pero, por ejemplo, en este caso, el icono y el texto están en horizontal uno respecto del otro. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Entonces, como todos tienen una distribución vertical, pues parece bastante evidente que el primer componente que vamos a necesitar es algo que nos permita distribuir elementos verticalmente. Y para eso tenemos el VStack, ¿vale? El VStack básicamente dice, todo lo que metas aquí dentro lo voy a ordenar en vertical. Entonces, si yo ahora metiera texto y empezara a copiar y pegar, veis cómo se va ordenando en vertical, ¿no? Vale. Este stack, además, que lo he puesto aquí tan fancy, simplemente el nombre y las llaves, tiene parámetros también, se puede personalizar. Aquí en concreto los veis. Se puede personalizar cosas como la alineación o el espaciado entre los elementos. Otra gran ventaja de SwiftUI es que todos sus parámetros son opcionales. Es decir, que eso es algo que con APIs antiguas era más incómodo. Yo no necesito dar un valor para todo esto si no quiero todo. Si solo quiero cambiar el espaciado, pues basta con que le meta un parámetro. Perdonad que todo esto aquí. Basta con que le diga, pues oye, espáciamelos con 30 píxeles de diferencia. ¡Pum! Y se espacia. Y ya está. Y no hay que hacer más. ¿Vale? Se ve la idea, ¿no? Todos los componentes de SwiftUI tienen más o menos parámetros en función de para lo que valgan. Pero bueno, en este caso el VStack y el HStack es el que más vais a usar el grueso de las veces, diría yo. Vale. Bien, pues vamos a empezar a pintar las cositas de dentro. Necesitaremos, lo primero, un botón aquí arriba, que además tiene que estar pegado a la derecha. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues podríamos hacerlo de muchas formas, pero... porque al final esto es como todo. Construir interfaces hay 1000 técnicas para hacerlo, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho yo para esta demo? Pues de la siguiente manera. Poniendo un HStack y utilizando un componente muy útil que es el spacer, ¿vale? Esto, básicamente lo que le dice a SwiftUI es... por defecto, méteme en este hueco todo el espacio que puedas. Es decir, empuja todos los elementos que haya para ocupar todo el espacio. Se entiende mucho mejor con... si por ejemplo aquí le ponemos un texto... que vaya a ser nuestro botón, luego lo cambiaremos por otra cosa. Perdonad que... ¿qué pasa? Ah, sí, que me he dejado las comillas, vale. Si yo pongo aquí este texto, veis que está centrado por defecto, ¿verdad? Claro, yo no quiero eso con esta estrellita, yo quiero que esté a la derecha. Pues si quiero que esté a la derecha, le pongo un spacer aquí y a la derecha. ¿Veis la idea? Lo que ha pasado es que como hay un spacer y SwiftUI mete todo el espacio que pueda en este lado y deja el botón aquí. ¿Por qué a la izquierda? Porque el HStack ordena en horizontal y está primero el spacer. Si moviéramos el spacer abajo, pasaría al efecto contrario. ¿Veis la idea, no? Con estos conceptos tan sencillos se pueden maquetar interfaces muy complejas. Entonces, vamos a coger el spacer, lo ponemos aquí. Y ahora lo que queremos aquí es un botón. Perdón, vamos a meter un botón. Bien, y el botón vamos a construirlo de la siguiente manera. Otra de las grandes ventajas de SwiftUI. Un botón de normal, podrías decir, bueno, pues un botón con un título y un bloque de código para la acción que ocurre cuando se pulsa el botón. Y efectivamente aquí nos aparece un botón que pone title y tenemos aquí un campo de código que podríamos hacer cosas. Pero SwiftUI te permite componer aún más las vistas y decir, oye, si tú quieres que tu botón sea otra cosa más compleja, pues en vez de proporcionarte yo la interfaz del botón, que simplemente es un campo de texto, me la das tú. Entonces podemos construir el botón de la siguiente manera. Con un segundo parámetro que se llama label y que es un view builder. Y aquí le podemos meter lo que nos dé la gana.
podría meter, por ejemplo, un stack virtual, o sea, un stack vertical, perdón, que ya mezclo cosas con 3 textos, ¿vale? Si en algún momento quiere, cargará. Ejecutarlo, a ver si va. Uy, perdonad que si no utilizamos la vista, difícilmente, a ver si puedo ejecutarlo aquí. Ah, muy bien, Alberto. Si pones texto vacío, pues lógicamente no va a salir. Perdonad que... Vale. Bien, ¿veis estos 3 textos que he añadido? Estos 3 textos, si yo ejecutara la app, se comportan enteros como un único botón. Y ejecutarían la acción que pongamos aquí. Que en este caso no hemos puesto nada. Pero si le damos a play, ¿veis que si pulso 1 cambia la opacidad de los 3? Eso indica que se están pulsando como un único botón. Y esto es tremendamente potente porque te permite definir como pulsable lo que te dé la gana. Sí. Vale, tienes el Preview Provider, imagino, pues le das aquí a Canvas, ¿vale? Le das al botoncito de aquí arriba, te sale un desplegable y hay una opción que pone Canvas, ¿vale? Nada, hombre, podéis preguntar esas cosas cuando queráis, ¿eh? Vale, entonces esto es tremendamente potente. ¿Quién ha hecho alguna vez desarrollo web o ha tocado algo de HTML? Básico aunque sea, bastante gente, bien. Conocéis el tag Anchor, ¿verdad? Bien, y sabéis que esencialmente todo lo que metáis dentro de ese Anchor se convierte en un hipervínculo. Pues esto es la misma idea, ¿vale? Y esto se aplica a un montón de vistas más. Bien. Entonces, en este caso, nuestro botón, ¿qué queremos que sea? Queremos que sea una imagen de una estrella. Pues podemos meterle una imagen y SwiftUI tiene unas imágenes que vienen por defecto en el sistema y le podemos meter, pues, esta Star, por ejemplo, y ahí aparece una estrellita, ¿verdad? Bien. Lo que hace el botón ya lo veremos después, ¿vale? De momento no nos interesa. Vale. Más cositas que necesitamos aquí. Ya tenemos este stack virtual que es nuestra estrella. Pues vamos con los siguientes componentes. ¿Dónde está esto? Vale. Que son básicamente una imagen y mucho texto, ¿vale? Vamos a meter una imagencita. A ver. Sí. Sí, claro. Sí, de hecho lo dejo ahí mientras me aclaro yo aquí con el resto. Vale, de momento vamos a ignorar la imagen por algo que entenderéis después para que sea más sencillito y vamos a centrarnos solamente en el texto. Bien, volvemos aquí que estamos, digamos, en el contexto de nuestro stack virtual y aquí podemos seguir metiendo cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues mucho texto. Yo ahora mismo necesito un texto que sea el título de la ponencia, por ejemplo. ¿Vale? Más cosas que necesitamos. Bueno, lo de la imagen y el nombre del ponente lo vemos después. Necesitamos también 2 campos para la fecha y la hora con las imágenes y demás. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con un stack horizontal. Y metiendo, pues, texto por un lado e imagen por el otro, ¿vale? Las imágenes del sistema están en internet, la lista de todas las que hay. La verdad es que está muy bien porque te simplifican muchísimo esto. Y podemos tener otro stack horizontal para la hora. La hora, pues ponemos un clock aquí y hora, por ejemplo. Bien, como parece que están bastante espaciados, voy a poner esto a 0 y ya decidiremos nosotros qué espacio van a tener, ¿vale? Que se puede personalizar. Y nos falta un campo de texto más, si no recuerdo, no me equivoco, para la descripción, ¿vale? Veis cómo poco a poco se vaya haciendo el esqueleto, aunque todavía falte bastante para acercarnos a este diseño, pero poco a poco ya vamos teniendo un esqueleto, ¿vale? Bien. Vale, vamos a personalizar esto un poquito más, viendo un poco el enfoque funcional y reactivo de SwiftUI. He puesto el espaciado a 0 de los elementos porque yo quiero que tengan distancias diferentes. Si yo pongo aquí un spacing de 30, me pone 30 para todos, pero yo puedo querer o puedo tener unos requerimientos de diseño que sean diferentes, ¿vale? Pues por ejemplo, si yo quiero que este texto tenga X espacio, por ejemplo 10 píxeles con la estrella de arriba, pues tengo aquí un modificador que es padding y le puedo decir, oye, méteme padding en el top de 10 píxeles y ya está, tan sencillo como esto. Podríamos hacer lo mismo con las demás y de hecho lo haremos. Podríamos incluso no poner un número y si pongo simplemente padding top me pone el por defecto del sistema, que si no recuerdo mal son 16 píxeles, pero bueno, se puede personalizar como se quiera. Más cosas que le podríamos hacer a este texto. Si os fijáis, aquí este texto es considerablemente más grande que los de abajo. Le podemos cambiar la fuente. Pues ¿cómo cambiamos la fuente? Pues punto .font.
Podríamos definir una fuente propia personalizada, pero el sistema ya trae algunas. Yo he utilizado la Title 2 y veis cómo va cambiando, ¿no? Y así con un montón más de atributos. Podemos, por ejemplo, decirle que se centre con este modificador de aquí, ¿vale? Y así muchísimos más se podrían hacer. De hecho, este creo que ni siquiera hacía falta porque ya centra por defecto, pero bueno, por si acaso se podría dejar. Más cosas que podemos personalizar. Bueno, le podemos poner padding a todo para que no esté tan pegado los elementos entre sí. Vale, y además este texto de aquí abajo también tiene varias cosas. Para empezar, si os fijáis, está limitado a 5 líneas, para que no, porque evidentemente el texto de la entrada es más grande, pero si no se ocuparía mucho la celda. Pues eso también lo podemos personalizar. Podemos decirle que tenga un límite de 5 líneas. Si os fijáis, es todo súper legible. Al final, esto es un texto que tiene un padding por arriba y que tiene un límite de líneas de 5. Se entiende solo con leerlo. Vale. Más cosas. Bueno, voy a cambiar la fuente también por poner la misma que tenía aquí. Vale. Bien, más o menos con esto ya nos vamos acercando poco a poco a la maquetación de aquí. Vamos con el bordecito este, las sombritas y demás. Bien, todos estos elementos visuales están contenidos dentro de este Virtual Stack, perdón, Vertical Stack. Cada vez que diga Virtual Stack es vertical, ¿vale? Que me lío. Este Vertical Stack. Pero a este Vertical Stack también le podemos aplicar modificadores. Y podemos decirle, oye, mira, yo quiero que este Vertical Stack tenga padding también. Bien, ¿veis la estrella que ya no está pegada al borde? Antes estaba pegada, ¿vale? Y claro, eso pues no queda muy bien. Así que le podemos poner padding. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos meterle, por ejemplo, un corner radius, es decir, que tengan bordecito redondeado el borde de todo el Virtual Stack. Pero claro, no vemos nada, porque como es blanco, no se nota el fondo. Entonces lo que necesitamos ponerle es la sombra, ¿vale? Para que se aprecie este bordecito de aquí. ¿Cómo le ponemos la sombra? Pues de nuevo, tan sencillo como decirle shadow. Y radius yo creo que le he puesto 5. Vale, y si quiere compilar en algún momento, lo sacará. Ya os digo que a veces el IDE va un poco de aquella manera. Vale, no, es que le falta el background. Perdonad. Vale. Bien. He tenido que meterle este background porque por defecto los stacks no tienen color de fondo. ¿Por qué? Porque no están pensados, digamos que para lo que están pensados es para distribuir elementos, no para ser ellos un elemento visual en sí mismos. Entonces, si no tienen color y le pongo una sombra, le estoy poniendo a la sombra algo invisible. Entonces no se muestra. En cambio, en el momento en el que le ponemos un color de background, veis cómo aparece ya aquí la sombrecita, ¿verdad? Y en los lados debería aparecer también, lo que pasa es que como está pegada al borde, pues no se nota, ¿vale? Vale, más cosas interesantes de esto. Si yo, por ejemplo, cojo este padding, lo pongo aquí. ¿Veis que ha cambiado ahora, verdad? ¿Veis que ahora ya no está pegado a los bordes? El orden en el que se aplican los modificadores importa, ¿vale? Si yo pongo el padding el último, le aplicará el padding a todo lo que haya arriba, sombra incluida. En cambio, si lo pongo donde estaba antes, el padding se aplica antes de que exista un color de fondo y antes de que exista una sombra, ¿vale? Entonces no hay padding. Visualmente no vemos padding. ¿Veis la idea, no? Vamos a dejarlo así de momento porque luego pondremos el padding en la pantalla donde utilicemos este componente, ¿vale? Bien. Y nos falta la imagen, vale. Y aquí vamos a empezar a ver cómo funcionan las anotaciones, los property wrappers estos y demás. Bien. Para poder cargar la información de la imagen, que os adelanto que la vamos a cargar en esta vista, necesitamos de alguna manera hacer una operación de red. Bien. Es una mala práctica si habéis visto pues, teoría de arquitectura o habéis hecho desarrollo por vuestra cuenta. No es una buena práctica mezclar todo en la interfaz, es decir, el código que hace la llamada de red no debería estar aquí. Por tanto, vamos a hacernos una clase. Vamos a llamarla SessionCardViewModel. Luego explico por qué lo de ViewModel, porque es más o menos la arquitectura que se suele usar con SwiftUI. Vale. Y en este archivito, pues nos vamos a crear una clase. Se llama SessionCardViewModel. Bien. Y ahora vamos a empezar a ver hasta qué punto son útiles estos property wrappers que veíamos antes, ¿vale? Bien. Vamos a hacer que esta clase herede de observable object. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando una vista, como la que estamos haciendo, tenga una referencia a esta clase, si en esta clase se produce un cambio, la vista se recargará.
Y esto es tremendamente útil, porque nos ahorra todo el trabajo. Y ahora vais a entender el porqué. Vamos a meter aquí también. Perdón. Tengo que importar, si no, no va a funcionar. Importar Combine y SwiftUI. Voy a escribir esto un poco más rápido porque se entiende mejor con todo el código. Vale. Bien. Este @publisher que he puesto aquí, esta variable que está anotada con esta notación que es de las que veíamos antes aquí en la presentación, lo que va a hacer es que cuando cambie la vista se produzca una recarga. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la imagen la vamos a cargar de red. Cuando cargamos de red, ¿qué es lo que ocurre? Que la operación es asíncrona. Como la operación es asíncrona, va a tardar n segundos. No sabemos cuántos. Pero la cosa es que la pantalla no va a tener la imagen en el momento. Entonces, en el momento en el que haya aquí una información, haremos la vista de tal manera que esa imagen se pinte, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer eso. Bueno, lo primero, nos vamos a crear aquí una referencia a un componente que ya tenéis hecho, que era de los que estaban en el proyecto base, que es el controlador de red, que básicamente es una clase que hace la llamada y demás. Se llama Network Controller. Vale. Y este Network Controller tiene varios métodos, ¿vale? Tiene aquí pues un getPost, getSession, luego los veremos. Y hay un getImage, ¿vale? Bueno, esta es un poquito compleja esta lógica por la API de WordPress que no te da la imagen directamente, sino que te da un ID y luego te da la URL, pero bueno, no os interesa mucho saber eso. Quedaros con que esto nos va a dar la URL de una imagen y necesitamos un ID. ¿Dónde vamos a tener ese identificador? En la información, en el modelo de datos de esta ponencia, que es algo que aún no tenemos. Está hecho el código, pero no lo habéis visto. Porque toda esta información de momento la hemos puesto a mano. Hemos puesto aquí simplemente pues título, fecha, hora, pero no es información real. Para tener esa información real necesitaremos tener un objeto, una referencia a una sesión, ¿vale? Todo esto ya estaba hecho, luego podéis ver el código con más calma, ¿vale? Entonces esa sesión tendrá un encuentro, perdonad. Tiene un objeto first speaker y aquí speaker image, vale. Esto es así porque las ponencias, si habéis visto la web, pueden tener más de un ponente. Entonces no hay una única imagen, a veces hay dos, ¿vale? Como en el caso de la segunda ponencia que hicimos había dos, ¿vale? Bien. Esto lo tenemos que meter así. Os explico el porqué. Vale. ¿Por qué he metido este iflet? Porque este valor, este speaker image, es opcional, ¿vale? Perdón. ¿Ves esta interrogación de aquí? Esto no es algo de SwiftUI, es algo de Swift en general y de la mayoría de lenguajes modernos. En Kotlin también está y no sé si en alguno más. Básicamente lo que viene a decir es que esta variable puede o tener un valor o ser null, ¿vale? Si habéis trabajado con Java, habréis visto algo parecido a esto, solo que sin la interrogación. En Java una referencia puede ser null o puede tener un valor, ¿vale? Pues aquí se marca explícitamente con una interrogación. Entonces, como no sabemos si la variable va a ser null, pues con esta sentencia lo que va a hacer Swift es, si no es null, te meto su valor aquí y en el código de dentro la tienes disponible. Entonces este speaker image, si no hago tanto zoom, ya es de tipo int, sin interrogación, ¿vale? Estas son cosillas más básicas de Swift, ¿vale? Que tampoco interesa pararnos mucho en ello, pero para que lo sepáis. Vale. Bueno, aquí voy a escribir una serie de código de más de parte reactiva, que tampoco quiero que nos perdamos en esto porque no tiene tanto que ver con la interfaz, pero que no se podía encapsular. Pero simplemente asumid que funciona y ya está. Vale. Vale, y aquí me voy a parar. Bueno, todo este código que he puesto aquí, que está dando muchos errores porque está incompleto, ahora lo entenderemos. ¿Qué le pasa? Vale. Está llorando porque le falta la sesión. Una particularidad de Swift, que si veis por ejemplo en otros lenguajes o otros lenguajes como Java, a lo mejor no lo habéis visto, es que en un constructor, que es esto de aquí, a fin de cuentas este init, te obliga a inicializar todas las variables antes de poder usar la clase. Entonces, si yo no inicializo esta session, que es una variable, un atributo de la clase, me falla por todos lados. Básicamente me dice que se está utilizando self
before being initialized. Es un poco la idea, ¿no? Si ponemos esto ya, funciona. Vale. Y aquí me voy a parar para que veamos otra cosa muy interesante. Si escribís with animation, os aparece aquí, os autocompleta el IDE. Esto está súper chulo porque básicamente lo que permite es meter un bloque de código y SwiftUI automáticamente todos los cambios que se produzcan aquí dentro los anima, ¿vale? Si esto digamos que es el bloque de código una vez hemos cargado la imagen, ¿vale? Este image data es el binario de la imagen como tal, ¿vale? El archivo. Si yo directamente con esto la pongo en la interfaz, se vería de golpe, ¡pum! Si quiero que en vez de eso aparezca con alguna animación, pongo esto y SwiftUI lo hace solo. Todo lo que metas ahí dentro, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es sencillamente asignar este valor, ¿vale? Y ya por último, para que funcione la parte de combine, esto no os preocupéis por ello, se queda fuera del objetivo del taller. Vale. Esto, quitar el warning. Vale, bien. Esto ya compila, no hay warnings y demás. Vale. Con esto que hemos escrito aquí, es tan complejo y que hay muchas cosas que esto no hay que entender. Básicamente lo que hacemos es una llamada de red y cuando llegamos aquí ya tenemos el binario de la imagen y cambiamos esta variable published que hemos puesto aquí. Ahora nos falta que la vista entienda ese cambio y haga cosas con la imagen. Bien, vámonos a la vista. Vamos a desplegar el stack este. Bien, y la imagen tiene que ir encima del título de la ponencia, que todavía no lo habíamos puesto. Un segundo, que estoy aquí con los dos ordenadores, que parezco un DJ. Vale. Como podemos tener dos imágenes, como se veía, no sé si aquí se llega a ver si veis la de Ángela y la otra ponente que estaban juntas y están al lado una de otra en horizontal, pues vamos a meter un hstack. Vale. Y ahora, como cada imagen tiene que llevar debajo el nombre de la persona en vertical, pues podemos poner un vstack dentro del hstack. Vale, y aquí es donde llega la gracia. Yo le puedo decir a Swift image data, por ejemplo, ¿vale? Bueno, perdonad que no se vea muy bien porque la pantalla de mi portátil para lo que da ahí. Vale. Necesitamos coger el binario de la imagen, el objeto data que acabamos de recibir de una llamada de red. Para eso necesitamos tener una referencia a nuestro viewModel, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar una de las anotaciones que es este observedObject, ¿vale? Ahora explicamos lo que es esto. Model session car viewModel. Bien, varias cosas con esto. Lo primero, si os fijáis, aquí estamos declarando una variable, pero no la estamos instanciando. En ningún momento estamos creando el objeto como tal. ¿Por qué? Porque la hemos marcado como observedObject. Si volvemos a las diapositivas, si venimos aquí, veréis que el observedObject estaba marcado como que no es un source of truth. Esto es a lo que me refería antes cuando os decía que el valor de esa variable no la gestiona la vista que está usándola. Se la dará otro componente, quien sea, pero no se encarga de gestionarlo. Sin embargo, al estar marcada con este atributo, lo que sí hará será provocar cambios en la vista. Bien, pues ahora con esto yo puedo decir viewModel.firstSpeakImageData, que es el binario que hemos cogido antes arriba. Vale. Y esto es la gracia, es una de las gracias de SwiftUI, que al final aquí, como os decía, estamos modelando estados. Entonces, como estamos modelando estados, pues es tan sencillo como decir, si existe el valor de la imagen, pues píntala. Y si no, pues ya harás otra cosa y te encargarás tú de gestionarlo todo. Con tú me refiero al sistema directamente. Vale. Entonces aquí podríamos coger una imagen y directamente pintarla. Bien. Como la tenemos que pintar a través de un binario, el constructor que tenemos que utilizar es este UIImage, que utiliza a su vez un tipo UIImage que es de UIKit, es del framework antiguo. Aquí vemos también la interoperabilidad de la que hablábamos antes. Vale. Y aquí pues tenemos un constructor que con un data pues te hace una imagen. Vale. Bien. Y esto... Upa, ¿qué ha pasado? Ah, vale, se queja porque esto puede ser nil, pero la metemos en el iflet y se acabó. A ver si puedo hacer esto un poco más pequeño porque no se ve...
Vale, así igual se ve mejor. Bien. En este iflet, que tiene dos líneas porque tanto este constructor como este valor pueden ser nulos, pues si se cumplen las dos condiciones, pues aquí dentro ponemos image con tal y esto nos pintaría la imagen, ¿vale? No lo podemos ver aún porque hay que montar más componentes, pero bueno. Vamos a ponerle algunos atributos visuales a la imagen para que luego se pinte bien. Cuando la pintemos, cuando ya lo ejecutemos lo veréis. Aquí básicamente hemos hecho cosas pues que le dicen, oye imagen, quiero que te puedas redimensionar, que no se quede con el tamaño con el que viene, porque la imagen que vamos a coger de la web es muy grande, se comería toda la pantalla. Y además le estamos diciendo que tenga un tamaño de 100%. Y también pues que se ajuste, digamos, de hecho el aspect ratio lo podríamos incluso quitar, pero bueno. Que se ajuste, digamos, dentro del contenido donde está. Pero como tenemos el frame, yo creo que no haría ni falta. Pero bueno, vamos a dejarlo. Y debajo de la imagen, pues metemos el nombre de la ponente. Bien. Vale. Con esto, poco a poco ya vamos teniendo un esqueleto, que por cierto está fallando. ¿Y está fallando por qué? Porque nuestro preview provider, el componente para que aparezca el canvas visual, dice que nos falta un parámetro. Claro, porque ahora, si yo intento construir esta vista, me pide un view model, porque antes no lo hemos instanciado, simplemente hemos declarado el valor de ese view model, pero no le hemos proporcionado ninguna referencia. Bien, para esto podríamos instanciar aquí un view model, y el view model a su vez nos pediría un session, porque claro, si venimos al view model, tiene aquí un objeto session que nadie lo está instanciando. Y sin embargo aquí tenemos un init que tiene un parámetro. Pues entonces, claro, podríamos crear un objeto de sesión, pero tiene muchos campos. Yo, para que sea más rápido, si ponéis .debug, he dejado ya uno hecho que lo pone así por defecto. Y perdón, vamos a borrar el de arriba. Ahí está. Vale, y esto ya compila. Bien. Vale. Siguiente paso. Todos estos textos de aquí no son textos reales, lógicamente. Queremos que salga la información de la sesión. Bien. ¿Dónde tenemos la sesión? En el viewModel. Pues vamos a empezar a poner los valores. viewModel.session. Esto era el primer speaker. Y aquí el nombre. ¡Pum! Y así podríamos ir con todos. El título de la sesión. Aquí estaría la fecha. Vale. La fecha tiene un problemilla, que es un objeto de tipo date, no es un texto. Para que sea un texto, tendríamos que formatear esa fecha. Para que sea más rápido, ya he dejado hecho un formatter. Esto es el día. Aquí un day human readable formatter. Y ahí está. Y esto ya nos lo va a mostrar bien. Ahora lo veremos. Vale. Y aquí en vez del date es... no, date no, es el date también. Hay un Start Tower. Perdonad que ya tiene tantos campos esto que... Perfecto. Y en el de abajo habría que poner... Ok, y la descripción de la ponencia. Que era sesión descripción. Bien. Con esto ya no tenemos textos a fuego, digamos, sino que ya serán valores reales en algún momento. Vale. Bueno, faltan aún cosas por maquetar, pero de momento vamos a dejarla así. Ahora, con esto lo único que hemos maquetado es la tarjeta, pero nos falta hacer el listado de ponencias y demás. Bien, para eso vamos a hacernos otra vista diferente. Recordad que la idea es modularizar siempre que podamos todo. Y aquí nos vamos a hacer una vista. La podemos llamar Session List View, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Que de nuevo pues tiene nuestro texto y ya está. Vale. Y vamos a empezar poniendo una scroll view. ¿Por qué? Porque va a desbordar el tamaño de nuestra pantalla seguro. Entonces necesitamos poder hacer scroll. Vale. Dentro de esa scroll view, como va a haber que meter muchos elementos, pues podemos poner un stack virtual y podemos decir que las celdas estén separadas 30 píxeles, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué necesitamos para poder pintar las sesiones? Pues estaría bien tener una lista de sesiones, ¿vale? Esto es un array normal. Y aquí podemos utilizar un for each.
y decir que nos pinte las sesiones. Vale. Perdonad que voy un poquito más rápido en esta parte para irme a lo interesante. Bien. Vale, con esto lo que tenemos básicamente es otro bloque en el que nos va a repintar por cada una de las sesiones que haya la vista o vistas que nosotros le digamos, ¿vale? Como veis es de nuevo muy intuitivo de leer. Voy a hacer esto un poquito más grande otra vez. Muy intuitivo de leer. Al final lo que tenemos es un componente de scroll que a su vez dentro tiene un stack virtual que a su vez dentro tendrá n tarjetitas para cada una de las sesiones, ¿vale? ¿Y cómo pintamos esto? Pues aquí es tan sencillo como instanciar la vista que hemos hecho antes, ¿vale? De todos modos, para facilitar un poco lo que viene siendo la inyección de dependencias y no tener una línea tan fea como esta que teníamos aquí abajo, vamos a crearnos un tercer componente, configurador. Todo quien haya trabajado con arquitecturas lo estará acostumbrado, lo conocerá. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer un método para configurarlo. Perdonad. Vale, y aquí vamos a configurar nuestra vista. Entonces, ¿nuestra vista qué necesita? Pues esencialmente solo tiene una dependencia, que es el viewModel. Entonces necesitamos un viewModel. Vale. Pues nos quedamos aquí en viewModel. Y el viewModel necesita una sesión. La pasamos por parámetro. Con esto tenemos algo que nos permite configurar la vista. Y ahora nos venimos aquí. Oye, configúrate con esta sesión de aquí, que va a salir a su vez de este listado de aquí. ¿Vale? Con esto muy esquelético, evidentemente, tendríamos un listado. Vale, voy a cargarme el preview de este para que no moleste. Vale. Bien. Pues ¿qué es lo último ya que nos faltaría para poder empezar a ver una lista con contenido? Coger la información del servidor, de la API. Hasta ahora lo único que hemos cogido de la API es una imagen, pero no tenemos la información de las sesiones como tal. Vale. Pues vamos a hacer eso. Podríamos hacerlo aquí directamente o crearnos otro viewModel como hemos hecho para la tarjeta o similar, pero dado que tenemos dos pantallas en la aplicación que queremos hacer, ponencias y agenda, y que las dos, si os fijáis, cuando pasaron el vídeo a agenda, veréis que usan el mismo componente, lo único que cambia es que en un caso solo salen las favoritas y en el otro salen todas, pues vamos a hacernos otro componente más para ya la pantalla en sí, ¿vale? Y que podamos reutilizar esta lista y que simplemente en un lado le pasemos un listado de sesiones, en otro listado diferente y nos las pinte igual, ¿vale? Voy a hacer a ver cómo lo he llamado. Sessions View, por ejemplo. Y esto ya sí que en vez de podemos meter aquí. Vale. Vale. Ahora, podríamos crear un viewModel para pintar la lista, pero vamos a ver otro concepto más también interesante de SwiftUI, que son los objetos de entorno, ¿vale? Los Environment Objects, lo hemos visto antes en la lista de anotaciones. ¿Para qué sirven los objetos de entorno? Sirven básicamente para tener referencias globales, por así decirlo, o dicho de otra manera más precisa, recursos compartidos a lo largo de toda la aplicación, ¿vale? ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque nos ahorramos llamadas de red. Si al final yo necesito cargar la lista de ponencias de la API para pintarla en varios sitios, no la voy a cargar en cada pantalla, la cargamos una única vez y más fácil. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Venir pues aquí, por ejemplo, y vamos a crear este App Environment y vamos a crearnos una clase. Esta clase, de nuevo, va a ser un objeto observable, porque los cambios que hay aquí se van a propagar en la vista. Y aquí vamos a añadirle, perdón, hay que importar SwiftUI. Más sesiones. Vale. Y ahora aquí ya podríamos hacer la llamada de red. Y así se carga una única vez cuando arranque la aplicación, porque eso está en el constructor. El constructor solamente se va a llamar una vez. Para hacer una llamada de red necesitamos nuestro controlador de red.
Y ya tenemos un método hecho que nos da las sesiones, ¿vale? Voy a escribir el boilerplate. Vale, y aquí tenemos un operador muy interesante también, que es el assign-on, que nos permite con esta sintaxis decir, lo que saques de esta llamada de red me lo pones en esta variable directamente. Mucho más cómodo que tener un bloque de código, hacer un igual, etc. Y me falta el cancelable. Vale. Entonces, esto no deja de ser un objeto más, como los que hemos creado ahora, pero ¿cómo hacemos que se convierta en un objeto de entorno? Un objeto que se pueda usar a lo largo de todas las vistas de la aplicación sin tener que instanciarlo, ni referenciarlo, ni demás. Pues para ello SwiftUI nos trae también un modificador que lo podemos poner, por ejemplo, dado que la TabView es el componente más global de toda la aplicación, porque está justo en la escena, que es el punto de entrada de la app, pues podemos decirle aquí environment object. Bien. Y aquí le podemos pasar un objeto y este objeto ya se encarga SwiftUI por detrás de a todas las vistas que lo quieran utilizar, decirle, toma, la referencia es esta, no tienes que crear uno nuevo, no tienes que volver a pasar por el constructor, hacer otra llamada de red que tardará varios segundos, etc, etc. Bien. Para poder pasarle algo, eso sí, tenemos que instanciarlo, claro, porque si no, mal asunto. Entonces aquí nos podemos crear un app environment. Y pasárselo. Y ahora, nos falta la otra parte. Ya le hemos dicho a SwiftUI, oye, este objeto se puede usar por todas las vistas. Ahora, ¿cómo lo usan las vistas? Vamos a volvernos a por ejemplo, y nuestra lista de sesiones. No, perdón, aquí. Es verdad que son bastantes archivos. Vale. Y ahora aquí en nuestra vista, pues tenemos una anotación que nos permite utilizarlo, que es environment object. Y de nuevo, si os fijáis, aquí solo declaramos una variable, pero no la instanciamos. En ningún momento estamos haciendo igual a lo que sea. Normalmente lo dejamos así. Nada, no te preocupes. Vale. Y ahora, con este app environment ya podemos acceder a la lista de sesiones. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Pues bueno, de la siguiente manera. Si está vacía, pues no tenemos nada. Entonces aquí pues podríamos poner un texto, yo que sé, de cargando, por ejemplo, ¿vale? O reemplazarlo por un componente visual más complejo. Y si sí tenemos un listado ya de sesiones cargado, pues podríamos decir que nos instancie esto, pasándole la lista de sesiones. Vamos a ver qué hace esto. Vale. Bien, lógicamente no va a funcionar. Vale, no funciona porque si no utilizamos la vista, pues mal asunto. Ahora. Perfecto. ¿Veis la idea, no? Vale. Esto evidentemente tiene cosas complejas, toda la parte de código en Swift, toda la parte de las llamadas de red, que al final es código que pues lo hemos escrito rápido porque ya lo teníamos hecho. Pero al final con lo que tenéis que quedaros con esto, sobre todo si os interesa el mundo del desarrollo de aplicaciones para mobile y os metéis en ello más, es que la gran ventaja que trae esto, que evidentemente el diseño no es 100% igual a este porque no hemos hecho el 100% de cosas, pero es la capacidad de reutilizar módulos fácilmente y la potencia que tiene, que con el poco, entre comillas, código que hemos escrito, porque puede parecer mucho, por ejemplo, pues y que al final es donde está el grueso del código, pero al final todo lo que hemos escrito aquí, aparte de que es fácilmente legible, no es mucho código en comparación al XML horrible que veíamos antes o a todo el código que habría que hacer si esto tuviéramos que gestionar a mano los estados. Es decir, todo esto al final, lo único que hemos hecho en esencia es hacer una plantilla. Hemos dicho, esta es la plantilla de mi vista, tú me pintas los datos y tú te encargas de todo el resto, sistema. Y con eso al final pues hemos llegado a una vista de cierta complejidad, que esto no es la vista más compleja del mundo, pero tiene cierta complejidad, ¿vale? Vamos a seguir
metiéndole algunas cosillas visuales más, vemos otro y vemos algo de alguna animación si nos da tiempo y con eso terminamos. Vale. Esto evidentemente no está clavado al diseño de aquí, nos faltan cosas como por ejemplo meterle padding y similar, entonces bueno, vamos a arreglarlo un poquito. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Pues de varias formas. Por ejemplo, si queremos que no esté pegado a los bordes, que queda bastante feo, poner un padding aquí. Y ya tiene mejor pinta, ¿no? Vale. Y pues nos faltaría un titulito también, ¿vale? Y esto me va a servir para ver lo siguiente que vamos a hacer, que es la vista de detalle, ¿vale? Queremos que al pulsar aquí, que ahora mismo no hace nada, bueno, os queréis que estoy pulsando, no hace nada, queremos que navegue, ¿vale? Para navegar, pues siguiendo la misma mecánica de componer vistas unas con otras dentro de bloques de código, tenemos un componente que es el Navigation View. Y esto lo que dice es, todo el código que esté dentro de estas llaves, aquí, puede ejecutar navegaciones, puede navegar, puede presentar pantallas de detalle, ¿vale? Si ejecutamos prácticamente no cambia nada, salvo que aparece este espacio aquí arriba, que es el reservado para el título. Como no hemos puesto título, pues lógicamente no sale nada. Pero si hubiéramos puesto aquí ponencias, por ejemplo, pues ahí lo tendríamos, ¿vale? Y la gracia es que nos gestiona cosas como por ejemplo esto. El que se colapse cuando haces scroll y demás, todo esto lo hace el sistema, ¿vale? Antes este tipo de cosas no estaban tan automatizadas. Y veis que, bueno, no lo he dicho antes, pero tiene scroll lógicamente. Cuando llegamos abajo tiene un margen adecuado. Todo eso está controlado y con relativo poco código. Y sobre todo con la ventaja de que una vez hemos hecho lo complejo que era pintar esto, pintar la funcionalidad, que la funcionalidad realmente es que haya una lista, que yo pueda moverme por la lista, que pueda ver todos los elementos, que pueda navegar a una vista de detalle, se resume a solamente esto. Bien. Más cositas. Vamos a hacer, por ejemplo, la vista de detalle. Vale. No la voy a maquetar entera para ahorrar en tiempo. Pero bueno, podríamos hacer aquí, por ejemplo, pues... ¿Dónde la he metido yo? Aquí. Vale. Aquí mismo. Session Detail View, por ejemplo. ¿Vale? Y voy a asumir que la maquetación la tenemos, no me quiero centrar en eso, me interesa más que veáis cómo sería la navegación. Vale. Para navegar, esencialmente lo que queremos es que al pulsar en cualquier punto podamos navegar, es decir, queremos que todo sea pulsable. Aunque en el código completo, que ya lo podréis ver, lo subiremos, yo lo he limitado solamente a lo que está por debajo de la estrella, porque la estrella es un botón, y si hacemos que sea pulsable el botón y toda la tarjeta entera, se pueden confundir los gestos, ¿vale? Y el sistema operativo no funcionar bien y no saber a cuál de las dos acciones estás haciendo. Bien, entonces vamos a hacerlo así, que además así vemos cómo se compone. Queremos excluir el botón, pero que todo lo que está por debajo de él sea pulsable, ¿vale? Pues nos vamos a nuestra plantilla, a fin de cuentas, a nuestra vista. ¿Y dónde tenemos el botón? Tenemos aquí, pues el resto lo podemos envolver dentro de un componente, que en este caso es, si no me equivoco, es Navigation Link. Perdón un segundo que lo confirmo. Sí. Y tenemos esto, este Navigation Link. Y al igual que pasaba antes con los botones, el Navigation Link tiene una de sus muchos constructores, te permite tener un parámetro label en el que básicamente sea todo lo que tú metas aquí se convierte en un componente que navega, ¿vale? Entonces aquí pues podríamos como destination la vista de detalle. Y esto no me va a ayudar mucho el IDE, pero bueno, todo lo demás para aquí. Y con esto, que ha sido un cambio relativamente sencillo con respecto a lo que teníamos hasta hace un minuto, y si no me he dejado nada, vale, esto se ha roto. Ahora vemos el por qué se ha roto. Pero bueno, navega, ¿vale? Ahora entenderemos el por qué se ha roto. Bien, se ha roto esencialmente porque, si os fijáis, hemos puesto todos los componentes que definían nuestra tarjeta. Aquí el título, aquí tenemos la imagen del reloj, la fecha, la hora, la descripción, todo eso. Los hemos puesto al mismo nivel. No están organizados, entonces la organización es la que ponga el Navigation Link por defecto y el Navigation Link ha decidido ponerlos en horizontal y así de feos, cargándose todo. ¿Cómo lo arreglamos? Pues diciéndole, oye, no me rompan mis cosas. Lo metemos dentro de un stack virtual, que era como estaba antes, a fin de cuentas. Y además le decimos que el espacio sea 0.
Y ya tiene mejor pinta, ¿no? Dejando de lado que todo es azul y demás, pero ya tiene mejor pinta, ¿no? Y navega. Y todo viene ya gestionado. La pantalla se pinta con el texto que habíamos puesto, tenemos navegación para adelante y para atrás, los gestos, aunque aquí no lo está pillando bien, pero tendríamos gesto también, eso es por el simulador. ¿Veis la idea, no? Vale. Vamos a hacer otro tipo de cosa diferente porque esto al final, el grueso del trabajo es picar el código de interfaz, que es pues, poner texto, imagen, encajarlo con las llamadas de red, no sé qué. Entonces vamos a hacer algo un poquito distinto que se centre más en utilizar la potencia de SwiftUI, ¿vale? Y en concreto vamos a hacer una animación muy sencilla, pero vamos a hacer una para que veáis cuál es la idea. Y en concreto vamos a hacer la animación para esto. Porque no queremos esto es feo, ¿vale? De hecho, si podemos ver incluso cómo quedaría. Si yo digo a la llamada de red que tarde 10 segundos. Claro, estar 10 segundos viendo esto, pues no es lo más agradable del mundo. Hombre, funciona, pero vaya. Lo suyo sería tener alguna cosa, pues yo que sé, un spinner de carga o algo así. Entonces, vamos a hacer, bueno, veis que han pasado 10 segundos y carga. Entonces, vamos a hacernos una animación para poner mientras estamos esperando. Y aquí, pues nos podríamos hacer una vista. Yo qué sé, loading, por ejemplo. Vale. Y la animación que vamos a hacer van a ser unos círculos que se van expandiendo y pues que se repiten constantemente hasta que la pantalla termina de cargar. Vale. ¿Cómo podemos pintar un círculo? Pues poniendo círculo. ¿Vale? SwiftUI tiene una API de shapes, de formas, que lo había puesto antes aquí, creo. Tiene una API de shapes, ¿vale? Que te da, ya digamos, renderizadas y preparadas para utilizar, pues formas habituales, círculos, cuadrados, triángulos. También puedes crear tú las tuyas propias. Podrías hacer tu propio diseño y al final son vectoriales. Podrías pintar hasta un logo si quisieras, ¿vale? Pero bueno, algunos te dan ya hechos. Entonces, ¿qué le podemos decir a este círculo? Pues muchas cosas. Por ejemplo, le podemos definir el tamaño. Vamos a poner un color. Que yo tengo ya el azul del Congreso puesto aquí. ¿Qué más cosas le podemos...? Bueno, de momento con esto está bien. A ver, que no sale el canvas. Vale. Y bueno, pues aquí tenemos un circulito. Claro, de momento no hace gran cosa. Bien, lo que vamos a hacer es que se vayan intercalando un círculo azul y un círculo dorado, que son los dos colores del Congreso, y bueno, pues así tiene un poquito más de gracia, ¿vale? Perdón. Para que salgan los... Vale, y como lo que van a hacer es ir saliendo unos encima de otros, ya no nos vale un stack vertical, sino que necesitamos un stack en el eje Z, ¿vale? Esto lo que va a hacer es distribuir los elementos unos encima de otros. Entonces, si yo ahora pongo esto, pongo aquí main goal. Aparentemente no ha pasado nada, porque lo que pasa es que el dorado, como tiene exactamente el mismo tamaño que el azul, pero está por debajo, pues no se ve, ¿vale? Si yo quitara el azul, estaría el dorado, ¿vale? Bien. ¿Y cómo hacemos que se animen? Y aquí vamos a utilizar la potencia de los estados. Vamos a tener una variable de estado que diga si está el primer círculo animándose, ¿vale? Que por defecto va a estar a false. Y vamos a tener otra para el segundo. Y ahora aquí es donde vais a ver la potencia de SwiftUI de que te lo gestiona todo. Porque si esto tuviéramos que hacerlo a mano, pintando la vista, tendríamos que, así a bote pronto, pues tener alguna forma de controlar el paso del tiempo, tendríamos que coger el tamaño del círculo y estar todo el rato modificándolo, tendríamos que controlar que cuando sea suficientemente grande desaparezca para que luego vuelva a salir. Habría que hacer un montonazo de controles muy complejos y que siempre llevan a errores. En cambio, SwiftUI te ayuda bastante porque te da muchísimas APIs para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, queremos que el círculo escale, que empiece pequeño y que se vaya haciendo grande. Pues tenemos un efecto de escalado que podemos meter directamente. Y la gracia es que esto se sincroniza con los estados. Entonces, si yo aquí le digo esto, puedo utilizar el operador ternario y ponerle este efecto de escalado. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que cuando esté animando el círculo se escale hasta 1, y si no está animándose el círculo, que es el caso inicial, pues esté con escalado a 0, es decir, que no se vea, ¿vale? Que esté vacío, que esté, perdón, invisible. Además, le vamos a poner también opacidad, ¿vale? Para que por defecto empiece con opacidad
1, y que poco a poco, cuanto más grande se haga, más vaya desapareciendo, ¿vale? Como si fuera una especie de onda, por así decirlo, ¿vale? Claro, todo esto está muy bien, y de hecho se lo podemos poner al segundo también, pero claro, al final esto es una variable booleana. Pero. Sí. A cero, realmente. Queda invisible. Eso es justo lo que iba a decir. Como bien has dicho, esto solo es una variable booleana. Casi yo la cambio, solo va a toglear entre 0 y 1 y poco más. Y ahora mismo encima es false, no cambia de valor. Vale. Pues la gracia de esto es que le podemos decir a todo esto que acabamos de poner, anímate. ¿Vale? Y a esto, pues podemos. Hay muchísimas animaciones. Perdona. Muchísimas animaciones predefinidas. Aquí vamos a decirle que haga una animación lineal. Y le vamos a poner una duración. Y esta es la clave. Con esto que acabamos de poner, SwiftUI se va a encargar de, vale, tengo que hacer estos cambios y además tienen que tardar este tiempo. Y él automáticamente te va a hacer para que se haga grande, lento hasta que tarde un segundo, se vaya cambiando la opacidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ponerlo también en el de arriba. Vale. El de arriba, en vez de 1, le vamos a poner una duración de 1,5 porque no van a ir sincronizados. Va a salir primero el azul, luego el dorado y así ahora veréis cómo queda el efecto. Vale. Y ya lo único que nos falta es cambiar el valor de estas variables, porque si siempre se quedan en false, pues nunca van a empezar. ¿Y cuándo queremos que empiece a moverse el círculo? En cuanto aparezca a la vista. Es una animación de carga, no hay que pulsar ninguna acción ni hacer nada. Pues tenemos aquí un appear. Y aquí podemos hacer cosas. Y entonces lo que vamos a hacer es decir que en cuanto aparezca a la vista, el primer círculo se anime. Y aquí podríamos ponerlo a true o hacer toggle. Este punto toggle lo que hace es cambiar de true a false, de false a true, de true a false. En este caso solo va a hacer un cambio que va a ser de false a true. Y para el segundo, como queremos que vaya un poquito desincronizado, lo que vamos a hacer es decirle que tarde un poquito en ejecutarse. Y vamos a decirle, oye, mira, tarda 0,75 segundos. Esto lo tengo ya calculado para que salgan bien sincronizados, pero... Vale, y ahora, como este va a tardar un poco más en salir, yo al principio quiero que no esté visible. Entonces necesitamos algo para que al principio esté oculto. Pues otra variable de estado. Que se llame, yo qué sé. Y ahora este círculo ya no se va a mostrar sí o sí, sino que va a depender de lo que haga esta variable de estado. Ahora aquí, pues, vale. Vamos a darle a esto a ver qué hace. Play. Vale. No ha hecho gran cosa, ¿no? ¿Qué nos puede faltar aquí? Nos faltan varias cosas. Bueno, en verdad no varias. Realmente diría que solo falta una, de hecho. Vale. Bueno, de entrada, lo primero que habéis visto es que el azul ha salido una vez, pero luego no ha vuelto a salir. Claro, eso no nos vale, porque puede tardar más de un segundo la carga de red, por ejemplo, o la operación que estemos haciendo. Para ello, para conseguir ese efecto, es tan sencillo como decirle a la animación que se repita. ¿Vale? Y todo esto te lo hace SwiftUI. No tienes que controlar tú nada, no tienes que montar un timer que sea infinito y que tú te encargues de controlar. No, el círculo ya ha llegado a su máximo tamaño, entonces ahora tiene que desaparecer, volver a ser pequeño. Todo ese control te lo quitas de en medio. Aquí le decimos, repítete para siempre y además no te autorreverses. Es decir, cuando llegues al final de tu animación, vuelve al principio, no vayas en el sentido opuesto, que también se podría poner. De hecho, por ejemplo, si pusiéramos esto, veis ya el círculo azul, ¿no? Ahora vemos qué ha pasado con el dorado. Vale. Si, por ejemplo, hubiéramos puesto el autorreverse a true, lo que pasaría es que lo haría al revés. Se ve la idea, ¿no? Que podría ser otra animación. También podría quedar bien como spinner de carga, ¿vale? Y por esto, si os fijáis, en el momento en el que yo cambio el código, no tengo ni que recompilar ni nada, ya cambia solo, ¿vale? Esto es comodísimo para trabajar. Y lo que nos falta, que también yo soy muy listo, aquí hemos puesto a true el estado que indica que se está animando el primer círculo, pero si no ponemos el segundo, pues complicado, ¿no? Vale. Voy a volver a parar y lanzarlo porque igual se ha desincronizado. Vale. Para un poquito desincronizados, vamos a ver si... Ah, vale, van desincronizados porque si no pongo al dorado que se repita, pues complicado. Repeat forever y que tampoco se autorreverse. Vamos a ver si ahora sí va.
No sé por qué van desincronizados. Un segundo, lo averiguo. 5. Sí, no. Bueno, no, CSS, piensa que CSS es una tecnología diseñada para un contexto web. Esto utiliza muchas tecnologías, pero sobre todo se sirve de toda la capa de renderizado de UIKit, que es propia de iOS, del sistema operativo, y también de Metal, que lo he comentado antes. Metal es un framework de Apple que se puede utilizar para temas de juegos, para montar animaciones complejas, para cosas que requieren de mucha potencia visual, pero que también lo utiliza SwiftUI para pintar por detrás, ¿vale? Pero no utiliza ningún tipo de tecnología web, es todo nativo. A ver si encuentro qué es lo que está desincronizado. Porque esto funcionaba. El efecto demo, ya sabéis. Qué raro. Pues no sé por qué no está pillando. Sí, está puesto, por eso es lo que no. Ah, perdón, sí, nada, soy tonto. Que esto es 1,5. Mucho código, bueno, ahora tiene mejor pinta, ¿no? Vale. Y esto, pues como ya lo hemos visto varias veces, una vez ya tengo esta pantalla hecha, si la quiero utilizar, basta con que me cargue el texto feo este de cargando, pongo este loading y lo tenemos. Y he puesto 5 segundos, creo, pues en algún momento ya está. ¿Vale? Se ve más o menos la idea, ¿no? Vale. Vamos a hacer una última cosilla con los view builders, modifiers y demás y terminamos. De todos modos, no vamos a hacer la aplicación completa, evidentemente, pero os la subiremos completa, ¿vale? Pues si alguno quiere cotillear el código. Y ni que decir tiene que también tendréis la presentación, dudas, preguntas podéis escribir, están nuestros correos por ahí de contacto, o sea que... ¿Puedes hacer de alguna manera que mientras te cargue la Se podría hacer, no lo he hecho así para esta de demo porque la he hecho medio rápido porque los de delegación ya sabéis lo que tenemos este fin de y el tiempo da para lo que da, pero sí, se podría evidentemente pensar de forma mucho mejor. O sea, la parte de red de hecho no está nada optimizada, las imágenes se deberían cachear, habría que hacer muchas cosas, pero no lo he hecho para centrarme en la parte más visual y de maquetar, pero sí, claramente sería lo suyo hacerlo así. Sobre todo si es una operación de red que de por sí va a tardar. En verdad la operación de red es más rápida. Lo que pasa es que le he puesto un delay a mano para que vierais el efecto de la animación. Pero si le quito el delay es bastante más rápida, ¿vale? Pero bueno, es que si no, no se veía la animación. Pero sí, se podría y se debería hacer. Vale, pues vamos a hacer, para que veáis un poco cuál es la idea de los view builders y demás, que es parecido a lo que hemos visto antes, vamos a hacer la pantalla de contacto, que creo que la había puesto aquí en el vídeo. Pero a ver si llega. La pantalla de contacto, la particularidad que tiene es que tiene 2 campos de texto y 2 botones que, cuando quiera llegar, justo al final, tienen los mismos estilos. Entonces vamos a hacer un par de modifiers y de builders para que pues para poder reutilizar estos estilos y no tener que hacerlos todos todo el rato, que al final es mucho código repetido. Y eso es un antipatrón. Aquí, pues una vista de contacto. Vale. Y claro, nuestra vista de contacto, ¿qué va a tener? Pues esencialmente 2 campos de texto y 2 botones. Vamos a hacer así en plan rápido un stack virtual, un texto. Vamos a poner el texto que hay en la web. Si después de esto no os aprendéis toda la información de la web de memoria, ya no sé cómo vamos a hacer que la gente la conozca. Vale, aquí un botoncito. Y aquí correo. Y bueno, vale, escribir todo si eres una empresa, patin, patan. Vale. Y ahora la cosa es que lo que queremos es que estos textos tengan un estilo reutilizable, que salgan en azul, que salgan grandes, y los botones que sean dorados, con el texto en negro, un bordecito redondeado, etc, etc. Vale, pues como veíamos antes, podemos aprovechar pues una de las herramientas más potentes de SwiftUI para para reutilizar código a fin de cuentas y para reutilizar estilos, sobre todo, ¿vale? Entonces,
el view modifier esencialmente, ¿qué tiene? Pensaba que me iba a autocompletar, me dejo un poco mal. Tiene un único método que recibe un content como parámetro y devuelve una vista. Entonces este content es básicamente todo lo que se mete dentro de las llaves. Y aquí podemos aplicarle cosas. Podríamos incluso meter ese contenido dentro de más cosas. Yo, por ejemplo, podría hacer esto y funcionaría también, ¿vale? Pero en este caso no nos interesa. Como estamos haciendo el estilo del botón, pues lo que nos interesa es poner las cosas del botón. Lo primero, un poco de padding para que no esté pegado el texto del botón. El texto va a ser blanco, o sea, perdón, negro, porque por debajo va a ser dorado. Vale. Y con esto ya tendríamos un modifier que podríamos aplicar perfectamente a los botones. Yo lo podría hacer aquí. Modifícame este botón. ¿Cómo se llama? Contact button style. Con esto, ¿vale? Pero si queremos que la sintaxis sea un poquito más bonita, pues podemos hacer una extensión a clase botón y meterle un método que se llame, yo que sé, apply button style, por ejemplo, o contact. Vale. Y aquí dentro, pues directamente usar el modifier, bueno, y me falta devolver. Vale. Y con esto queda más verbose. Porque al final lo que estás leyendo aquí es, oye, este botón tiene este título, hará estas acciones y le aplicas este estilo, ¿no? Y esto es reutilizable totalmente. Y funcionaría. Si me carga la preview. Vale. Y veis que aquí salen ya pues, doraditos y demás. Y podríamos hacer otro tanto con el label de texto. Contact text, por ejemplo. Aquí está texto. Aquí sería esto, sí. Vale. Y el modificador sería este. Y el texto es casi más sencillo porque el texto solamente hay que ponerlo en azul. Cambiar la fuente a una que sea más grande. Creo que title es suficientemente grande. Y bueno, podemos centrar también para que nos salga igual que los botones. Y ya pues aquí le podríamos decir apply contact text style y listo. Podríamos, en vez de haber extendido el texto, haber extendido la vista genérica, entonces los botones también tendrían acceso a esto. Pasa es que no tendría mucho sentido porque se pondrían azules y no tendrían este estilo de aquí. ¡Pum! ¡Qué liado! Que he puesto background y lógicamente el background no es lo que queremos cambiar. Lo que queremos es el foreground, que es el texto. Vale, y si aprendo a escribir, genial. Ahí está. ¿Veis la idea, no? Y esto ya se parece bastante a lo que teníamos antes. Bueno, al final, y ya por ir cerrando, salvo que pues, es alguna pregunta o algo que comentar, voy a abrir para que veáis cómo quedaría todo el proyecto, ¿vale? Evidentemente aquí es más complejo porque lo he hecho con más tiempo y he dado una estructura de carpetas y demás, pero esencialmente lo que hemos visto es nuestro spinner de carga, que es esto de los circulitos que hemos hecho hace nada, la vista de detalle de una ponencia que no la hemos maquetado, nuestras tarjetitas, que estas sí que las habíamos hecho antes y aquí están casi igual, con algún cambio visual, pero esencialmente es lo mismo. Y luego de las pantallas de la aplicación como tal, la lista de sesiones, que esta la teníamos igual, la lista de la agenda, que es prácticamente lo mismo. Si os fijáis, esto es prácticamente similar a esto. La única diferencia es que aquí, en vez de comprobar, como no se hace una llamada de red, lo que se comprueba es si hay favoritos o no añadidos. Cuando marcamos en la estrellita, pues aparecen en la agenda. Y si no, pues un texto de no has añadido nada, ¿vale? Esto, sí me quiero parar porque esta notación App Storage es un wrapper más de estos tan útiles que trae SwiftUI. Y esto lo interesante que tiene es que te gestiona directamente la persistencia de información, ¿vale? En iOS existe una persistencia básica que se llama las user defaults, que vale para guardar información rápida. No es una base de datos como tal, no tiene la potencia de una base de datos, pero sí que vale para cosas rápidas. Entonces yo, por ejemplo, pues ¿qué estoy haciendo? Guardar una lista de los IDs de la sesión que están en mi agenda, ¿vale? Y esto me lo gestiona solo. Entonces yo en el momento en el que pongo esto aquí, si desde otra pantalla de la aplicación, como es el caso, actualizo esa lista de agenda y añado un ID, esta vista se entera automáticamente y dice, me tengo que volver a pintar. Y ahora en vez de meterse por aquí, pues se mete por aquí, ¿vale? Y la app, bueno, para que veáis cómo queda de tal que así, ¿vale? Esta sería la pantalla de ponencias.
la vista de detalle, que es prácticamente la misma, solo que sin sombra y con el texto completo. La agenda, que está vacía. Y si desde aquí le doy a la estrellita, pues ya está todo aquí actualizado. Y el código de la estrellita, de guardar a fin de cuentas como favorito, es la cosa más sencilla de la historia. Para que veáis cómo queda. ¿Dónde está? Aquí. Es esto, se acabó. Si el ID está dentro, pues lo remueves, y si no, pues lo insertas. Y todo esto en un bloque de animación para que la acción se ejecute de forma animada. Si yo desde aquí, desde la agenda, voy a poner varias, quito una, podría desaparecer así de golpe, plof, o directamente hacerse animado, que queda mejor, ¿no? Si quitamos esto, salvo que lo gestione el sistema por otro lado, que podría ser, ¿veis lo que ha pasado, no? Que se ha quitado de golpe. Puede quererse así también, pero lo que quiero que veáis es que a fin de cuentas con un gesto tan sencillo como meter esto dentro de un bloque de animación, lo que le está diciendo a SwiftUI es: todas las acciones que se desencadenen a raíz de este código, me las haces animadas. Y te lo hace todo, absolutamente todo. Correcto. Exacto. Por defecto, cuando aparecen elementos o desaparecen, lo hace con opacidad. Pero él es listo y para cada elemento intenta aplicar la que más encaje. Pero la podríamos personalizar. Es decir, no lo vamos a hacer ahora, pero podría decirle a nuestra tarjetita entera cómo tiene que animar cuando aparece, cómo tiene que animar cuando desaparece. Podría hacer que para aparecer, por ejemplo, se haga grande como el círculo y para desaparecer se vaya por el lateral izquierdo, por ejemplo. O sea, parecido a lo que se hace en PowerPoint o en Keynote cuando pones animaciones en los elementos, que dices, cuando empieza la diapositiva, pues que entre por un lado y luego que salte por arriba. Pues todo ese tipo de cosas se podrían personalizar. Y de hecho, no solamente están las animaciones básicas del sistema, puedes hacer una a mano. Es decir, puedes directamente coger a mano el frame de tu elemento y decirle, pues te vas a mover a esta posición X, a esta posición Y, vas a hacerte así de grande, te vas a partir en dos. O sea, podrías hacer lo que quisieras, darte la vuelta, rotarlo, lo que quisieras. Vale. Bueno, la pantalla de novedades será muy similar a la de las ponencias, por eso tampoco me voy a parar mucho. La única diferencia que tiene es que cuando pulsas... Uy, eso se está viendo así. El proyector está tan mal que cuando paso la flecha por encima cambia el color del azul. Bueno, cuando pinchamos encima sale una modal, ¿vale? Esto sí que me voy a parar un segundo para que lo veáis porque tiene bastante diferencia a cómo se hacía en UIKit y es interesante el cambio de concepto. Hasta ahora, antes de SwiftUI, cuando queríamos presentar en iOS una pantalla modal, es decir, una pantalla que aparece por encima del contenido, la forma de hacerlo era imperativa. Era decir, oye, vista en la que estoy, preséntame una vista modal por encima, con estas cosas. En cambio ahora, como todo es reactivo, va en base a un estado. Entonces, si yo quiero presentar una modal... Un segundito. Si me acuerdo dónde lo he metido. Claro, si yo quiero presentar una modal, yo modelo estados. Yo no modelo acciones imperativas. Entonces, para ello tenemos un modificador, este punto sheet, que si os fijáis tiene un parámetro isPresented, ¿vale? Ese isPresented va enlazado, va bindeado a una variable de estado. Entonces yo lo que hago no es decir preséntate o ocúltate. Lo que hago es cambiar un estado booleano de debería estar mostrándose o no debería estar mostrándose, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo aquí una variable de estado booleana y si os fijáis, y el detalle este es interesante, el parámetro que le paso no es la variable, es el $, ¿vale? Este operador, que es el que hemos visto antes, el operador binding, lo que hace es, en vez de pasar un true o un false, le pasas el enlace. Es decir, la posibilidad de que luego, en esta pantalla o en la que sea, si yo toco esa variable, este método, digamos, esta vista, sabe que esto ha cambiado y sabe que tiene que mostrarla o no mostrarla, ¿vale? De hecho, si os fijáis, la vista de detalle, que es la que se presenta modal, tiene un parámetro en el que también le paso el binding. ¿Por qué? Porque luego en esa vista de detalle yo tengo un botoncito que habéis visto aquí, este X, que yo quiero que cierre la vista. Y lo que hago no es decirle vista, ciérrate. Lo que hago es decirle a este show post detail, que es un binding, que es el que le hemos pasado antes, le decimos que cambie de valor. Y entonces esto propaga todos los cambios. Y entonces cuando en esta vista cambia, en la anterior, en la que estaba por debajo, se entera de que ese valor ha cambiado y dice, hostia, la modal esta que tengo, fuera. ¿Vale? Es verdad que en este tipo de modal no es tan útil la X porque esta es una modal por defecto del sistema que, si os fijáis, sale por encima pero con un cachito libre y te permite moverla y puedes arrastrar hacia abajo y se oculta. Eso te lo hace el sistema. Pero si en vez de meter ese tipo de modal, a mí me dicen mis diseñadores que tengo que hacer una de pantalla completa,
Pues la de pantalla completa lo que le pasa es que ya no tiene esa funcionalidad. Esto es el scroll de la pantalla, pero yo tirando para abajo no la cierro. Entonces aquí, por ejemplo, sí necesito esa X, ¿vale? Y la pantalla de contacto es la que habíamos hecho antes, que bueno, aquí no se ve, pero estos botones si los pulsas abren la aplicación de correo y demás, pero vamos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Podríamos seguir maquetando cosas, pero para no teneros aquí hasta la eternidad, al final con lo que quiero que os quedéis, y partiendo, digamos, desde el punto de vista de que no sois desarrolladores de aplicaciones móviles, ni tampoco habéis profundizado mucho en ello, bueno, menos Álvaro que está ahí, lo que quiero que os quedéis es que al final la potencia de SwiftUI y sobre todo la simplicidad de al final estar concatenando simplemente con llaves componentes visuales permite iniciarse muy fácilmente en esto. Aquí evidentemente lo que yo he hecho es código bastante complejo, sé que el grueso probablemente no lo hayáis procesado o no lo hayáis entendido al 100%, pero si te pones a pintar una aplicación sencilla con textos, botones y poco más, es fácil de empezar. Entonces, si alguno está pensando o le gustaría, pues digamos, iniciarse en el mundo de las aplicaciones móviles y en concreto en el desarrollo para ellos, yo particularmente os aconsejaría que hagáis las aplicaciones ya siempre en SwiftUI, nunca las hagáis en UIKit. Todavía se puede, que es lo que os decía antes, va a tardar muchísimos años en morir el sistema antiguo, pero bueno, si quisierais empezar un proyecto nuevo, ya en Xcode directamente te dicen ¿cómo quieres las interfaces? ¿Con SwiftUI o con Storyboards, que es UIKit? ¿Vale? Entonces, consejo particular, utilizad SwiftUI siempre porque al final es lo nuevo, es lo que Apple va a seguir profundizando durante años. Aparte es 1000 veces más sencillo de usar. Para alguien que no ha tocado nunca aplicaciones móviles es 1000 veces más intuitivo. Evidentemente hay que aprender, no es una cosa que aprendas en un día, pero merece mucho la pena probarlo y vamos, desde luego os aseguro que si alguna vez habéis hecho algo de mobile notaréis la diferencia y si no, os parecerá muy sencillo de usar. Y yo diría que poco más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar o similar. Y si no, pues damos por terminado. ¿Preguntas? Muy bien, pues nada chicos, muchas gracias. Espero que os haya gustado el taller y